El ejercicio que les voy a presentar hoy, que no es para nada algo definitivo ni concluyente, porque realmente creo que es casi imposible decir cosas concluyentes sobre esos temas, por las razones que vamos a ver ahora, pero sobre todo es lo que yo trato de hacer es un experimento para pensar y buscar posibilidades de existencia diferentes en el pasado, que ayuden también a alimentar las posibilidades de existencia diferentes en el presente y en el futuro. Entonces, esta es una posición claramente situada, es decir, pienso desde mi propia identidad y desde mi propia posición, y por lo tanto el valor del conocimiento que genero, o que pretendo, que quisiera que tuviera este conocimiento que genero, no solo es referencial, o sea, no solo me parece que pueda ser juzgado únicamente en términos referenciales, es decir, en su relación o no con lo que podemos saber de ese pasado de hace 500 años o de los presentes de los pueblos nahuas en la actualidad, sino también tiene una dimensión ética situacional. O sea, tiene que ver con lo que yo soy, con los diálogos que estoy estableciendo desde el presente con otras personas que son como yo o no en el presente, ¿no? Y entonces, digamos que no pretendo aquí presentar una posición objetivista en ese sentido, ni tal vez ni realista, pero sí un conocimiento pues que en términos de filosofía de la ciencia a mí siempre me han gustado mucho las posiciones de la ciencia posnormal de Funtovix y estos autores que finalmente en la mayoría de las investigaciones científicas los científicos o las científicas pues estamos localizados dentro de los mismos problemas que estudiamos, ¿no? Bueno, algunas de ellas, y eso pues implica que no solo tenemos que fijarnos en el valor referencial de nuestro conocimiento, sino también tenemos que fijarnos en sus impactos éticos, sociales, en el colectivo, ¿no? No solo más allá de nuestras comunidades de conocimiento. Debo decir que esta posición abiertamente situacional que yo asumo desde mi identidad de género no es muy diferente a la que asumen las personas que defienden una visión binaria y heterocentrada de la sociedad náhuatl, que son la mayoría en el campo. Esas personas también, al afirmar que la sociedad náhuatl era estrictamente binaria, que era heteronormativa, como ha dicho una especialista recientemente, lo que están es afirmando la universalidad de una norma a la que esas mismas personas se adhieren en el presente. Y en el caso de varias de las especialistas, hay detrás una convicción religiosa que las hace ver los fenómenos de la sexualidad náhuatl desde un punto de vista claramente moral y vinculado con sus propias creencias religiosas. Entonces, digamos que su conocimiento es tan situacional como el nuestro, ¿no? Lo que pasa es que obviamente, pues, en un orden heteropatriarcal hegemónico como el que vivimos, es muy fácil que las personas que asumen posiciones heterocentradas y que construyen conocimiento situado desde esas posiciones, se confundan y piensan que eso es universal y que no obedece a su posición particular. Pero en términos de género, realmente, pues yo creo que no hay una posición universal y objetiva que esté más allá de nuestras propias definiciones y identidades de género. Y bueno, pues eso lo planteo ahorita para que lo discutamos y para que pues de alguna manera informe todo lo que ustedes van a ver que yo digo aquí, ¿no? Esta postura que tengo. Y pues lo que me interesa justamente desde esta postura es criticar una visión que se ha hecho muy dominante en los estudios de eso que llamaríamos sexualidad o reproducción o género en las sociedades nahuas, que es una visión que es completamente idealizada y normativa de las sociedades nahuas. Casi todas las autoras y autores que trabajan estos textos reproducen el tono moralista de las fuentes del siglo XVI, que es un tema del que vamos a hablar ahora, y reproducen una visión claramente normativa de la sociedad náhuatl, en que se habla del deber ser como si fuera el ser, en la que se habla de las reglas de moral como si esas reglas de moral fueran comportamientos concretos, en los que se habla de los valores discursivos como si esos valores discursivos fueran el alfa y el omega de todo lo que pasaba en las sociedades nahuas, y eso ha llevado a crear que eso tiene que ver desde luego con uno de los debates centrales del campo, que es que todas las fuentes del siglo XVI buscan manchar a las sociedades mesoamericanas, las nahuas y las otras sociedades que fueron llamadas indias, con la mancha del pecado de la idolatría por un lado y de la sodomía por el otro. Y eso los llevó a construir visiones muy, en general, bueno, ambiguas, ¿no? Pero con fuertes cargas negativas de ciertos elementos de las sociedades nahuas. Y muchas de las personas que hoy estudian las sociedades nahuas pretenden de alguna manera reivindicarlas o defenderlas contra esa difamación del siglo XVI, por así llamarlo,
Y entonces lo que nos construyen son sociedades que parecen ser de puros niños gazmoños, obedientes, que siguen al 100% las reglas, que nunca cometen ninguna transgresión o que si cometen una transgresión son castigadas de la manera más brutal y absoluta que impide que nadie más siga su ejemplo, ¿no? Y esa posición, que es una posición, insisto, idealizada y normativa, se ha convertido en como nuestra visión estándar de la sociedad náhuatl y de la sexualidad. Lamento decir que mi muy admirado y muy seguido maestro Alfredo López Austin, en sus libros sobre cuerpo humano e ideología, reproduce esta visión moralista, heterocentrada y idealizada de la sociedad náhuatl sin siquiera tener un atisbo de crítica. O sea, para él eso es la sexualidad en cualquier sociedad del mundo y por lo tanto tenía que ser la sexualidad entre los náhuatl. Entonces vamos a ver que reproduce la idea de pecado, la idea de transgresión, una serie de cosas que yo creo que justamente son lo que tenemos que dejar atrás, ¿no? Mi propuesta la propuesta que he desarrollado es que finalmente detrás de estas posiciones idealizadas y normativas de las sociedades náhuatl está la conjunción está nuestra concepción moderna de la sexualidad, que finalmente es una conjunción muy complicada, y aquí sigo sobre todo a Paul Preciado, de valores religiosos, la idea del sexo reproductivo heteronormado, que es una cosa que viene de la tradición cristiana desde siempre, con concepciones biologicistas, absolutamente reduccionistas de la función sexual y de la función reproductiva humana, que las reducen a los órganos genitales y a los procesos fisiológicos puros y duros de concepción, gestación y parto, y con una concepción sociológica funcionalista que muchas veces es muy acrítica, o sea, que se da como por sentido común, que las sociedades tienen que reproducirse y que entonces todo lo que tenga que ver con lo que llamamos reproducción sexual o humana obedece a las necesidades funcionales de la sociedad. Todos estos elementos combinados crean un engrudo muy espeso, por así decirlo, o se cristalizan de una manera muy dura que es muy fácil repetir este tipo de interpretaciones a partir de estas premisas. Todas estas premisas confunden la teleología con la causalidad, o sea, explican las funciones de lo que llamaríamos sexualidad en función de sus resultados, no de sus causas. Entonces, por ejemplo, la familia existe para que la sociedad se reproduzca. La reproducción, o sea, la familia existe para que los hombres y las mujeres tengan hijos. Y entonces ya se vuelven explicaciones tautológicas también, ¿no? O sea, la familia existe para eso y entonces los hombres y mujeres se casan para tener hijos y todo es como debe de ser finalmente, ¿no? O sea, finalmente lo que hay detrás es una fábula moral de la biología y del sexo, que es el tipo de fábulas que se repiten cuando la gente en los debates contemporáneos sobre identidades trans habla de la realidad biológica como un referente incuestionable que niega las identidades trans. Pues a lo que se están refiriendo es a la biología que les enseñaron en primero de secundaria, más o menos, con los esquemas de órganos genitales masculinos y femeninos, y las abejitas y los pajaritos y todo eso. Y eso creemos que es la realidad biológica del sexo, ¿no? Es una visión absolutamente determinista, fisiológica, genitalista y muy restringida de lo que es la reproducción humana, ¿no? Entonces, bueno, pero justamente al combinarse con la cuestión religiosa y sociológica, se vuelve, como les digo, un engrudo muy difícil de romper. Y justamente eso es lo que yo estoy tratando de hacer, aunque sea a manera de hipótesis en varios de las propuestas que les voy a hacer. El otro problema que nos enfrentamos, y que es también muy complejo, es el problema de las fuentes mismas. O sea, para nosotros poder estudiar lo que podríamos llamar ese complejo sexualidad-género, que insisto, que me parece que es una taxonomía que no se aplica, pero que, bueno, nos tenemos que referir de esa manera, por ser económicos, más bien, ¿no? Ustedes saben de qué hablo y más o menos tienen idea de qué hablo y luego van a ver que en realidad es mucho más complicado que eso, pero quedémonos con eso ahorita. El problema de las fuentes es que todas las fuentes que tenemos para conocer esas realidades, o la inmensa mayoría, son fuentes producidas después del contacto. Son fuentes que llamaríamos las famosas fuentes coloniales, y esto pues lleva a una cosa que puedo referirme aquí como una interfase. Como ahorita fue que yo quería conectar mi iPad y no se conectaba, y el cañón, y tuve que hacer un USB, pues imagínense que, o sea, aquí había una serie de formas de vida, de formas de corporalidad, de prácticas de reproducción cósmica,
Y todo eso se tuvo que pasar a un USB de un formato binario, estrictamente binario, patriarcal, tal. Y lo único que tenemos ahorita ni siquiera es el USB completo, es los archivos medio corrompidos que pasaron a ese USB. Y entonces, pues tratar de llegar al iPad original, por decirlo, perdonen la metáfora enloquecida que estoy haciendo ahorita, pero sí sirve, yo creo. Justamente, pues tenemos que tomar en cuenta toda esta interfase que hubo, todas estas transformaciones. Y eso, pues, es uno de los campos de debate central en el campo de los estudios de los pueblos mesoamericanos antes y después del contacto, ¿no? La fiabilidad de esas fuentes es uno de los temas que más discutimos y hay posiciones extremas que a mí me parecen insostenibles, como las de Guy Rosat y otros autores que dicen que todas las fuentes coloniales son producto de agencia europea y que no tienen casi ningún contenido que podamos identificar con algo diferente, que es una posición muy superficial, basada en un análisis muy malo de unas cuantas fuentes y que niega el hecho de que tenemos cientos de fuentes diferentes, que aparte son muy diferentes entre sí y que tienen una diversidad gigantesca que es imposible reducir a esta agencia colonial. Pero bueno, esa es una postura que se ha hecho muy popular porque alimenta todas las posiciones negacionistas de lo indígena, de todos los que critican el esencialismo y todas esas cosas, ¿no? Que por suerte no es nuestro tema hoy. Con el género se puede decir algo parecido, ¿no? Hay varios autores, de los pocos autores que han hablado de temas de género en el mundo náhuatl, hay varios que lo que sostienen, empezando por Gruzinski, pero también por autores de tesis de varios niveles, digamos gente muy conocida y gente no tanto, que lo que sostienen es que es imposible saber lo que sucedía antes de la llegada de los españoles, porque lo único que podemos conocer es lo que los españoles dijeron de eso que sucedía. Y bueno, yo justamente en mis 30 años, yo empecé, mi primer trabajo académico, mi tesis de licenciatura fue la traducción de una fuente náhuatl al español, Cristóbal del Castillo, y justamente yo llevo más de 30 años ya, ahorita ya son muchos, 35, pero no me avergüenzo, sobre todo de esto, llevo 35 años de trabajar con esos testimonios del periodo colonial y con el interfase colonial, y si algo les puedo garantizar es que esas visiones simplistas de que lo único que existe es un epistema europeo que borra todo lo demás, no son más que visiones simplistas y en el fondo racistas, y que son una caricatura de la complejidad y de la multivocalidad y del carácter dialógico de todos estos testimonios del siglo XVI, ¿no? Entonces creo que justamente el hecho de que reconozcamos que toda nuestra información es producto del contacto y es parte de un programa epistémico occidental, que eso no lo pretendo negar, no significa que no haya otras cosas en ese archivo. O sea, el archivo, el conjunto de las fuentes, porque me refiero a ellos como un archivo en términos conceptuales, tiene otros archivos adentro. No es nunca únicamente el archivo de los varones occidentales, casi todos religiosos, que escribieron de estos temas. Interactuaron con personas mesoamericanas de una manera muy compleja y esas personas siempre tuvieron su agencia, que se manifiesta de múltiples formas en las fuentes, y además las fuentes tienen una pluralidad discursiva y semántica que rebasa por mucho la intencionalidad de los autores europeos, y que reducirla únicamente a la agencia y a la agenda de los autores europeos, pues es una simplificación grosera y es una negativa a leer esa complejidad que es patente en las fuentes, ¿no? Ahí me remito a los estudios de Diana Magaloni, a los estudios de Guillermo Olivet. O sea, somos muchas personas que hemos demostrado a lo largo de los años, Berenice Alcántara, cómo en estas fuentes coloniales se pueden identificar voces, se pueden identificar discursos, se pueden identificar intenciones, se pueden identificar imágenes, discursos visuales, discursos verbales, que nos hablan de agencias diferentes, que no son únicamente la de los frailes, y esa es la apuesta que tengo hoy, ¿no? Pero por otro lado, sí hay que señalar que una cosa que me parece fundamental para entender cómo funcionan los textos que nos hablan de la sexualidad, de eso que llamamos sexualidad, que es lo que yo llamo el imperativo discursivo del pecado. Es decir, en el siglo XVI, en la cultura letrada europea, que es el contexto hegemónico en que se produjeron estos textos, era imposible hablar de formas de sexualidad que no fueran heteronormadas y reproductivas y parte del matrimonio, del santo sacramento del matrimonio, sin incurrir en una serie de riesgos terribles, ¿no? Que el primero era que eran discursos que eran abiertamente inculpatorios de otras personas o que podían convertirse en autoinculpatorios. O sea, si tú empezabas a hablar de sodomía, lo que iba a seguir es que te iban a preguntar, bueno, ¿quién es el sodomita, tú o tu vecino? Y muy probablemente se llevaban a ti y a tu vecino, ¿no? Y entonces era peligrosísimo hablar de esto. Y entonces eso lleva
a lo que yo llamo un imperativo discursivo del pecado, que es que todo lo que se diga sobre estos temas tiene que obedecer a una reglas que son discursivas, que son legales y que son epistemológicas, de cómo hablas de estos temas. Entonces, el primer punto es que es un régimen taxativo, obligatorio, jurídico y eclesiástico. Es decir, hablar de sodomía o hablar de sexualidad que no sea la heteronormativa familiar oficial, va a ser siempre es un tema que te pone en peligro jurídico y en peligro religioso. Entonces, para poder hablar de eso, tienes que seguir reglas muy estrictas de discurso que te protejan de ese peligro. Y eso vale tanto para el fraile como para el indio. Vale mucho más para el indio, pero para el fraile también es un peligro hablar de esas cosas. El segundo punto es que demarca, este imperativo discursivo demarca dos ámbitos contrapuestos, el pecado y el no pecado. O sea, siempre tú que hables del pecado, lo que vas a estar confirmando es la existencia del no pecado. Y siempre que hables del no pecado, es decir, de la sexualidad supuestamente normativa, tienes que distinguirla del pecado, ¿no? Entonces, siempre están una contraparte de la otra. Y el primero, el del pecado, es invisibilizado y censurado, de preferencia. Y cuando se menciona, que es lo que vamos a ver ahorita claramente, siempre tiene que haber, como dice el dicho, el pecado lleva a la penitencia. Bueno, cualquier mención discursiva del pecado sexual tiene que tener en el mismo discurso una mención explícita del castigo o la censura a ese pecado. Es decir, nunca puedes hacer un texto moralmente neutro en que describas prácticas pecaminosas sin que haya en el mismo texto una condena de esas prácticas que sirve para restaurar el orden discursivo de pecado o no pecado. Es decir, la única contexto en que puedes mencionar el pecado es para decir que es pecado y que debe ser castigado y para, por otro lado, borrar todo lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los casos que ya han trabajado diversos historiadores de las acusaciones de sodomía, cuando le caía una acusación de sodomía a un varón privilegiado español, que son las que más conocemos, también hay contra varones indígenas, pero los privilegiados español, muchas veces no había castigo y más bien había supresión. Y cuando había castigo, el castigo lo que permitía es que ya no se hablara de la sodomía de todos los demás. O sea, siempre era como un castigo ejemplar individual que hacía que ya pudiéramos pretender que todo eso no existe más allá de este caso particular, ¿no? Entonces, hay un tomo de escándalo, hay un tomo o sea, se habla siempre del pecado para combatirlo y destruirlo, y tiene esta función acusatoria o autoinculpatoria. Entonces, las personas que están hablando de sexualidad, de eso que llamamos sexualidad, siempre están en el peligro de autoinculparse, ¿no? Que no es muy distinto a lo que le pasaba a esas mismas personas cuando hablaban de lo que llamamos idolatría. O sea, cada vez que una persona mesoamericana en el siglo XVI tenía que decirle a un fraile algo sobre las prácticas religiosas de sus antepasados, estaba caminando en un campo minado, porque en cualquier momento eso que refería que era tan condenable podía ser asociado a su persona. Ah, sí, ¿cómo sabes que tus abuelitos hacían eso? ¿No será que tú los haces también? Y lo mismo con el pecado. O sea, si tú empiezas a hablar de sodomía, pues la pregunta que viene es, tú también, ¿cómo sabes tanto? Pues, ¿qué estuviste haciendo? ¿No? ¿Dónde estabas anoche? Y entonces ya se vuelve en una cosa peligrosa y autoinculpatoria, ¿no? Y finalmente, lo que es fundamental es que yo finalmente llegué, después de mucho pensar cómo manejar este imperativo discursivo, que como les digo es taxativo, o sea, es innegociable, llegué a la conclusión que más que verlo como una barrera, como algo que borre, aunque sí borra muchas cosas, hay que verlo más bien como una fuerza magnética que imanta los discursos. Es decir, que los hace que siempre tengan que apuntar en una dirección particular, como cuando ponemos, ¿se acuerdan este experimento tan bonito de que pone uno como polvito filigrana de hierro y pone uno en una superficie y pone un imán debajo y como que el hierro se va moviendo mágicamente siguiendo la fuerza del imán? Bueno, eso es imperativo discursivo. Imantaba toda la información y la hacía fluir en cierta dirección, pero eso no implica que si nosotros reconocemos esa imantación, no podamos también hacer fluir la información de maneras diferentes. O sea, es como decirlo, o sea, es una posición, o sea, estoy diciendo que es constructivista, pero no que por el hecho de que como estamos que este conocimiento fue construido en circunstancias particulares, no implica que no sea útil para... O sea, es una posición más laturiana que constructivista pura y dura la que estoy haciendo, ¿no? Pues en términos de filosofía de la ciencia. Y entonces, pues el curso justamente es como tratar de entender esa imantación y de ir más allá de esa imantación, de buscar otros polos de atracción para construir discursos alternativos. Como un ejemplo de esta imantación, les voy a presentar ahora un texto de
que está incluido en el libro 10 del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún, que es una de las fuentes principales sobre estos temas, y es un texto que me niego a leer en voz alta. Y por favor léanlo ustedes en voz baja y entenderán por qué me niego a leerlo en voz alta. Es el capítulo dedicado a las personas que practican la homosexualidad masculina, como diríamos ahora. ¿Sí alcanzan a leer? Para no tenerlo que leer en voz alta, perdón. Bueno, me negué a leer este texto, y siempre que presento este texto en público me niego a leerlo en voz alta, porque justamente creo que el decirlo en voz alta, en el fondo lo que hace es reproducir el carácter performativo que tiene originalmente el propio texto. O sea, imagínense la situación. O sea, en algún momento están haciendo un libro 10 del Códice Florentino que es de los vicios y las virtudes, y entonces el fraile le pide a sus colaboradores mesoamericanos, nahuas, nobles, que aparte tienen muchísimos intereses en colaborar con el fraile, que son parte de la élite colonial y todo eso, que hablen de las prácticas homoeróticas masculinas. Y el primer riesgo, les digo, es, o sea, pues ¿qué estás diciendo que nosotros sabemos de eso? Y si saben, pues, ¿cómo saben? Y por el otro lado, el mismo fraile corre peligro al hablar de esas cosas. Porque si de por sí que la obra de Sahagún ya estaba sometida a todo tipo de sospechas y persecuciones, si tenía contenidos sexualmente dudosos, si ya hablaba de idolatría, imagínense que hablara de sodomía, ¿no? O sea, ya directo a la hoguera, ¿no? Y entonces, este texto realmente no nos dice casi nada sobre lo que pudo haber sido el homoerotismo masculino de la época. Nos dice unos cuantos indicios que no podemos más que suponer, pero básicamente lo que sirve este texto es para demarcar a quienes lo enuncian de esas personas que son sodomitas. Entonces su valor es más un valor purificador de quienes están hablando de eso que un valor descriptivo referencial sobre eso de lo que están hablando. Y inclusive en términos orales, su construcción discursiva en náhuatl tiene los elementos de los difracismos y las aliteraciones que le dan una fuerza ritual a la frase, ¿no? A todo el rollo, por así por llamar, a todo el rollo, y que esa fuerza ritual es claramente condenatoria y expiatoria. Es decir, estos varones están hablando de otros varones que no son ellos y los están básicamente quemando vivos. O sea, aquí lo que me parece fundamental, y es lo único que voy a repetir del texto, es la parte en que dicen, en un pareamiento que es muy náhuatl, dice, merece ser quemado, merece ser abrazado, merece ser puesto en el fuego, y luego dice inmediatamente, arde, es puesto en el fuego. Y como sucede con las difracismos nahuas, lo que hay es una repetición del verbo tlatla y el verbo chichinolo. Es decir, esa es una construcción discursiva náhuatl que sirve justamente para dar mucho más énfasis, para dar un carácter performativo a los textos. Entonces, básicamente, lo que están haciendo es, por medio de un conjuro, quizá este texto habría que entenderlo más casi como un conjuro mágico, de hablar de algo que es tan negativo que te tienes que cuando hablas de ello, como tenemos que nosotros manejar el discurso sobre el abuso sexual sobre los menores de edad, ¿no? La gente que trabaja esos temas tiene que tener 1.000.000 de precauciones discursivas para que siempre quede claro que su discurso no se debe confundir con el discurso de aquellas personas que cometen esos actos y que, o sea, todo ese cuidadoso, el uso de comillas, las atribuciones, el habla indirecta, bueno, está implícito algo parecido aquí, ¿no? Y entonces el resultado más bien es un performance de la masculinidad heteronormada que al execrar la masculinidad homosexual se confirma a sí misma como heteronormada, ¿no? No nos dice casi nada de las personas concretas que hacían estas cosas, ¿no? A mí me llama la atención la parte final, que Sisihuatlatoa hablan como mujeres y Mosihuanenenki se andan meneando como mujeres. Eso podría ser un indicativo de identidades sexuales no binarias o transfemeninas, pero pues no tenemos más que eso, ¿no? Y bueno, vamos a ver, más adelante les mencionaré brevemente, hay otras menciones a identidades no binarias y todas siempre tienen su castigo, ¿no? O sea, porque, ¿cómo decirlo? Y hay que entender que ese castigo a lo mejor existía en la sociedad mesoamericana, no lo niego, pero que ese castigo es indispensable en cualquier texto que hable de esos temas en el contexto colonial. Y que entonces, cuando lo usamos como evidencia el castigo de una norma, pues hay que tener cuidado de
qué evidencia y qué norma estamos hablando. Porque no necesariamente estamos hablando de las normas de las sociedades nahuas, sino a lo mejor estamos hablando de las normas discursivas de la sociedad cristiana colonial en la que estamos hablando, ¿no? O al menos tenemos que estar conscientes de que hay esa posible distinción, ¿no? En todo este trabajo, desde luego, yo me inspiro muchísimo en el libro magistral de Oyewanke Oyewumi, la socióloga nigeriana yoruba, que se llama La invención de las mujeres, que básicamente lo que hace es muy parecido, bueno, más bien yo me inspiré, lo que hago yo es muy parecido a lo que ella hace, que es, ella lo que argumenta es que las distinciones, la definición de un grupo de personas por sus órganos reproductivos no era relevante en la sociedad yoruba precolonial, y lo que hace es una arqueología del discurso, de cómo el discurso colonial insertó el sexo y el género en una realidad social que no los contenía como tales. Y cómo eso fue desde el hecho de atribuirle género a cargos que no tenían género, dar prioridad a lo que nosotros entendemos como las funciones reproductivas sobre fisiológicas y las estructuras familiares patrilineales sobre un sistema de parentesco que era ambilineal y que era más bien matrilocal, lo cual le daba un funcionamiento súper diferente. Y básicamente lo que muestra es cómo la sociedad yoruba fue generizada y sexualizada retroactivamente por lo colonial. Y pues mi apuesta sería que el imperativo del pecado y la imposición de la norma heteropatriarcal cristiana en las fuentes del siglo XVI es evidencia de un proyecto parecido al que Oyewumi encuentra entre los yoruba. Desde luego, Oyewumi tiene la inmensa ventaja de que ella es una mujer yoruba que creció en la sociedad yoruba y que conoció de primera mano las otras formas de vivir la sexualidad. Nosotros no tenemos esa ventaja porque estamos hablando de sociedades de hace 500 años, ¿no? Pero bueno, algo podremos hacer siguiendo su ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, si quieren ya pasar este rollito introductorio que ya estuvo muy largo, voy a ver rápidamente 3 temas que me parecen claves de mi interpretación, que son los que más desarrollé en las conferencias que di el año pasado sobre este tema. Y uno es una crítica de la existencia de la noción de pecado en la sociedad náhuatl, ¿no? Que ha sido el centro de la interpretación de todo lo que llamamos sexualidad náhuatl. Ha sido la idea de que los náhuatl tienen una concepción de pecado que es fundamentalmente análoga e isomórfica a la concepción de pecado cristiana. Que es lógico que las fuentes del siglo XVI crearan esa isomorfía, porque solo podían hablar de esos temas a partir del discurso de pecado, pero lo que no es tan evidente es que nosotros nos tengamos que comprar esa necesidad discursiva como una descripción directa de la realidad, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Entonces, lo primero es la relación entre pecado y el concepto náhuatl de tlazoli, que es el que normalmente ha sido traducido como pecado, que significa mugre, inmundicia, polvo, paja, excremento, abono. Tiene muchos otros significados que no pasan únicamente por la función sexual, sino que son mucho más amplios y que, es todo un principio cósmico, ¿no? El segundo tema tiene justamente que ver con una idea que dijo un historiador de género, del género entre los nahuas, Peter Segal, que es uno de los pocos autores que han sido críticos de la visión heteropatriarcal, que él afirma, y yo estoy de acuerdo, que no podemos hablar que entre los nahuas hubiera un ámbito delimitado y reconocible que sea equivalente a lo que nosotros llamamos sexualidad. Que lo que llamamos, y mi argumento es que lo voy a llamar reproducción cósmica, aunque suene un poquito New Age, pero es el único término que se me ocurre, que lo que había entre los nahuas era una concepción cósmica de los procesos reproductivos que incluía lo que nosotros llamaríamos sexualidad humana y reproducción fisiológica humana, biológica, pero que incluía muchísimas otras cosas y que iba mucho más lejos y que entonces no podemos separar arbitrariamente lo que nosotros reconocemos como el ámbito de la sexualidad y de la reproducción biológica de esas otras formas de reproducción en la sociedad náhuatl, pues nos lleva únicamente a volver a caer en el circulito ese que les decía tautológico de la definición religiosa, la definición biológica y la definición sociológica, y nos impide pensar cómo funcionaba. Y eso es muy importante para los temas de la división genérica que vamos a ver. Y finalmente dedicaré unas reflexiones breves a la evidencia que tenemos de las diversidades sexogenéricas, de lo que llamaríamos nosotros diversidades sexogenéricas en el mundo náhuatl. Y básicamente mi argumento ahí es que
en el mundo náhuatl las personas se transformaban en piedras, las piedras se transformaban en personas, los humanos se transformaban en animales, los animales en humanos, los dioses en humanos, los humanos en dioses, y que entonces en un mundo en que lo que nosotros consideramos identidades y diferencias ontológicas y salvables eran todo el tiempo cambiadas, pues es un poco extraño pensar que el binarismo sexual no sería igual de flexible, ¿no? O sea, así de sencillo, ¿no? O sea, si te podías transformar en Dios, pues también te puedes transformar en mujer, creo que estaba más fácil, ¿no? O sea, o viceversa, digamos, ¿no? Entonces, ese sería mi argumento. Pero bueno, empecemos rápidamente con el pecado y Tlazoli. Voy a tener que ir rápido enunciando brevemente, perdonen que no les puedo presentar toda la evidencia, pero bueno, esto espero publicarlo en un futuro no muy lejano. Me falta todavía bastante investigación, pero vamos ahí. Esta es una imagen del Códice Telleriano Remensis que representa el árbol caí, un árbol tronchado, que es el árbol tronchado de Tetamuanchan, y que dice así: y así dicen que cuando estos dioses en aquel lugar se desmandaron en cortar rosas y ramas de los árboles, y que por esto se enojó mucho el Tonacateutli y la mujer Tonacacíhuatl, y los echó de aquel lugar. Y así vinieron unos a la tierra y otros al infierno, y estos son los que a ellos, es decir, a los indígenas, a los indios, les ponían los temores. Aquí básicamente lo que tenemos es un mito de origen, o bueno, lo que nosotros llamaríamos un mito de origen, que es por la interpretación que da el glosista, que es un español, claramente es analógico al mito de la expulsión del paraíso de Adán y Eva, y que es una historia de creación, entre comillas, equivalente a la cristiana, en que el elemento que provoca la expulsión es una transgresión que es claramente sexual. Eso de cortar flores en el discurso náhuatl era... Yo me acuerdo cuando di estas conferencias dije que era una metáfora del sexo, pero ahora ya ni siquiera estoy seguro que sea una metáfora. Era una manera de decir sexo. O sea, la actividad sexual era cortar flores, porque, como vamos a ver, en términos... la actividad sexual era sobre todo romper las superficies de los seres y establecer flujos de fluidos y de fuerzas entre seres diferentes, y eso es algo que también pues sucede cuando cortas un árbol y del árbol brota la sangre, ¿no? Porque bueno, nosotros diríamos que es savia, pero es sangre, ¿no? Y puede ser hule, o puede ser otras resinas, o puede ser sangre, o cuando cortas flores y de las flores también brotan líquidos o las rompes y con eso haces otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que es una descripción literal, más bien yo diría, cada vez más estoy más convencido que es una descripción más bien literal de la actividad sexual, más que metafórica, y aquí toda esta idea se asocia con una idea de pecado y castigo. Como ven, los dioses se desmandan, o sea, se pasan de lanzas, y Tonacateutli y Tonacacíhuatl, que son como los dioses creadores, el señor y la señora de nuestros mantenimientos, de nuestra carne, se enojan con ellos y los expulsan. Entonces aquí lo que tenemos es, por ejemplo, Michel Graulich, el propio Alfredo López Austin, todo el mundo ha interpretado que este es el mito mesoamericano y que en el mito mesoamericano hay transgresión, hay enojo, hay culpa y hay castigo. Y que entonces en Mesoamérica, pues básicamente hay concepciones de la sexualidad que son básicamente idénticas a las del cristianismo, ¿no? Que lo sigue precisamente en términos de transgresión, pecado, castigo, polución y todo lo demás, ¿no? Lo que yo estoy proponiendo es que toda esta narrativización del texto, de la imagen, es muy cuestionable. Porque para empezar, la imagen es la representación de un ritual que se llevaba a cabo en una trecena. Entonces, ese árbol partido no es una referencia a un suceso de hace miles de años, sino es una representación de un árbol que en efecto se colocaba en ese ritual y se cortaba en ese ritual. Entonces, más bien estamos hablando, y entonces otra vez resulta que ese pecado original no es algo que sucedió hace mucho tiempo y que no se debe repetir, sino es algo que, o sea, así como el árbol se tronchó al principio de los tiempos, lo tenemos que tronchar nosotros ahorita en el presente, ¿no? Entonces, ni siquiera es que haya que evitarlo, más bien es algo, es como estas descripciones rituales son más bien prescriptivas, ¿no? Lo que dicen, te dicen las cosas que debes hacer en el ritual, no las cosas que sucedieron hace mucho tiempo y que ya no deben suceder. Entonces, ahí ya hay una función diferente de la imagen. Y por el otro lado, toda la armatura narrativa claramente, a mi juicio, es de origen occidental. Veamos así. Entonces, por ejemplo, la idea de que Tamuanchan, que en realidad es un árbol, literalmente es un árbol, era un paraíso original, pues eso es algo que el fraile seguramente le hablaron de eso y dijo, el paraíso. O sea, hizo un razonamiento analógico. Luego la idea de que ese lugar había un Dios creador, pero que resulta que no era uno como Dios Padre, sino era Dios Padre, Dios Madre. O
o sea, era un dios dual, había prohibido el sexo. Eso tampoco hay la menor indicio para pensar que así fuera para los nahuas, ¿no? Eso es claramente el relato bíblico, ¿no? O sea, ustedes son puros y de hecho, bueno, Dios se reproduce narcisistamente por medio de Adán y luego generan a la mujer a partir de la costilla de Adán. O sea, es una reproducción no sexual la que hay en el paraíso, claramente, ¿no? O sea, y de eso se trata en el paraíso cristiano, ¿no? Aquí no tenemos ninguna idea de que hubiera prohibición de sexo ni nada. Por el otro lado, la idea, otra vez, la idea de que los dioses que realizaron el acto sexual se desmandaron y violaron esa ley, también es una invención. O sea, para que haya un pecado, tiene que haber una norma. Y nada nos indica que haya norma en el original mesoamericano, por así llamarlo, ¿no? La norma es más bien la lectura europea que se está haciendo de todo eso. Luego, la idea de que en consecuencia Tonacatecutli se enojó y los castigó como culpables, pues obviamente es la consecuencia de todo eso, ¿no? Y es claramente la visión bíblica de Dios expulsando del paraíso a Adán y Eva, ¿no? Y finalmente, la idea de que ese castigo fue la expulsión del paraíso, pues es la idea que tenemos nosotros de la creación de la condición humana en la tierra en el cristianismo, ¿no? Pero no necesariamente está presente en la imagen ni en lo que podemos deducir de la imagen. De hecho, esta imagen se puede leer de manera mucho más directa como una relación causal sencilla, ¿no? El árbol cortado es el acto sexual y ese acto sexual derrama fuerzas y sustancias, como todo acto sexual, y esas fuerzas y sustancias son generativas. Y en este caso, lo que generan es el movimiento temporal y la relación entre los dioses y los hombres. Entonces aquí, o sea, este acto, fíjense cómo en la narrativa cristiana se tienen que introducir un montón de elementos exógenos, ¿no? La idea de una ley, la idea de un paraíso, la idea de una ley, la idea de un pecado, la idea de un castigo, la idea de una expulsión. Mientras que simplemente una lectura de la ritualidad indígena y de la imagen, lo que nos presenta no es ni siquiera un mito como tal, un relato, sino es la descripción de una relación causal que existe en el mundo. O sea, acto sexual, derrama fuerzas y sustancias, es generativo. Y eso sucedió al principio de los tiempos, y precisamente el que lo hizo fue Tezcatlipoca, que es un dios que está súper asociado a la sexualidad, y a la sexualidad disruptiva, y a la sexualidad destructiva. Si hay una dimensión destructiva y peligrosa en el acto sexual, eso no lo niego, pero no tiene que ver con la cuestión de pureza y limpieza y pecado, sino tiene que ver, ahorita vamos a ver con qué tiene que ver, ¿no? Y por el otro lado, la otra diosa es Xochiquétzal, que es pues la diosa de la sexualidad por excelencia, ¿no? Entonces, más bien, lo que estas personas, esos dioses personas están inaugurando es el acto sexual como generador cósmico, que sirve para establecer relaciones. Y eso es algo que es equivalente a cortar árboles, que es equivalente a plantar la tierra, que es equivalente a la guerra sacrificial y al sacrificio humano. Y entonces lo que se está creando por medio, esta imagen está aludiendo a una serie de analogías entre diversas acciones en que diversos cuerpos terrestres, vegetales, humanos, animales, cósmicos, son rotos o rompen sus barreras, fluyen de ellos sustancias y fuerzas, y eso lleva a la generación de nuevas relaciones y de nuevos seres. Eso es lo que yo llamo la reproducción cósmica, ¿no? Es una reproducción en que lo que nosotros llamaríamos reproducción sexual humana, pues no es más que un caso de muchos que siguen las mismas normas y que son considerados básicamente analógicos, ¿no? De hecho, la analogía fundamental es entre la reproducción sexual humana y la reproducción por medio del sacrificio, de la captura y el sacrificio de enemigos, ¿no? Esa es la analogía fundamental que hay. Una a cargo de los varones y otra a cargo de las mujeres, pero las dos con participaciones del otro género y las dos igualmente reproductivas, ¿no? Equivalentes en términos sociales y en términos cósmicos, ¿no? Entonces aquí lo que estamos hablando es de un complejo de relaciones y no de la sexualidad como pecado, ni de la idea de norma, consecuencia, todas estas cosas que a nosotros nos resultan tan naturales que es inevitable que las pongamos, ¿no? O sea, ese imperativo discursivo del pecado sigue estando detrás de la mayoría de las cosas que decimos sobre sexo y género. O sea, finalmente, ¿no? O sea, de la inmensa mayoría. Y tan así que ahora hay leyes que lo proclaman, ¿no? Y que lo quieren imponer. O sea, digo, tan fuerte es ese imperativo discursivo que nos sigue asolando hasta el presente, ¿no? Entonces, bueno,
Entonces ahora queda entender qué es el tlazoli. Y bueno, aquí yo presento una serie de imágenes de diferentes procedencias mixtecas y nahuas. Todos los códices son prehispánicos, entre comillas, por así decirlo. El códice Borgia, el códice Laúd, y bueno, y este es el códice Sierra, que tengo mis dudas. Y este es el códice Borgia también, y este es el códice florentino, y esto es una escultura de una ciguatete o de una mujer parturienta. Fíjense, lo que quiero mostrar en común es que en todas estas imágenes hay lo que les decía, hay el rompimiento de pieles, el rompimiento de las orillas de los seres, que lleva a un derramamiento de lo que tienen adentro. Esto lo vemos en las representaciones de Chicomosto, que es el lugar sagrado de las 7 cuevas, donde nacen los pueblos, y que Chicomosto que es presentado muchas veces como un útero. O sea, es un útero que está dentro de la tierra, donde están los pueblos en gestación, y luego una serie de rituales de Masehualistli les permiten salir y nacer como pueblos. El útero femenino era llamado cueva. Y el proceso de gestación de la humana en el útero femenino era llamado putrefacción, lo cual tiene mucho que ver con la putrefacción que sucede con los cuerpos que se entierran en la tierra, pero que luego brotan como plantas o como otros seres vivos, ¿no? Por otro lado, la extracción de sangre y de corazón por medio de lo que llamamos sacrificio humano, como les decía, también tiene una función reproductiva clarísima en la sociedad náhuatl, que yo les decía, es la contraparte analógica a la reproducción femenina uterina, por llamarlo así, y esa sangre alimentaba y a la vez era absorbida por y el cuerpo de la persona que moría de esa manera era devorado y absorbido para que sus fuerzas vitales se quedaran dentro de la comunidad. Entonces, como ha planteado Alejandro Fujigaki, que es un antropólogo que hizo una comparación muy interesante entre rituales de nacimiento y muerte entre los rarámuri y los mexicas, él lo que plantea es que realmente las dos, tanto la mujer que va a parir un hijo como el guerrero que va a cautivar un enemigo, son personas que parten a la guerra para capturar un alma extranjera e incorporarla a la comunidad. La mujer la captura por medio del parto, el guerrero enemigo lo captura por medio del cautiverio, y en ese cautiverio, antes de matar a la persona, que es la culminación de todo el proceso, esa persona vive muchos años con la familia que la capturó y su fuerza biológica y reproductiva es aprovechada por esa familia, ¿no? Entonces, literalmente es capturar fuerzas ajenas para facilitar la reproducción de la comunidad. Las mujeres que iban al parto se decía que iban a la guerra. Las mujeres que morían en parto tenían los mismos honores y la misma posición que los hombres que morían en el campo de batalla. Y un producto, un bebé que iba a nacer y que mataba a su madre, se decía que era un tecpatl, es decir, que era un cuchillo de sacrificio. Entonces, inclusive, la muerte en el parto era así como el varón capturado en la guerra era atravesado por un tecpatl que le abría el pecho y tal, la mujer que moría en el parto era destruida por un tecpatl en su útero que la mataba. Entonces, claramente hay una analogía ahí directa entre sacrificio y parto, entre reproducción biológica y reproducción por medio de la guerra, entre antropofagia y endofagia, por decirlo, o sea, bueno, la humanización de las personas por medio del maíz y todo eso, ¿no? Eso es lo que yo llamaría el esquema de la reproducción cósmica, o es uno de los aspectos de esta reproducción cósmica, ¿no? Entonces, bueno, en todo esto, el punto es que en todo esto está incorporado el tlazoli. O sea, el tlazoli es la sangre, el tlazoli es la sangre que brota de los pechos, es los fluidos que brotan de los cuerpos, es la podredumbre, es la suciedad. Sí es altamente contaminante, sin lugar a dudas, porque sobre todo porque rompe las superficies de los seres. Si algo caracteriza lo que podríamos llamar, me choca el término, pero bueno, usémoslo, una ontología mesoamericana, es que todos los seres tienen fronteras muy claras y que mantener esas fronteras es fundamental. En los códices todas las figuras siempre son dibujadas con una línea marco súper clara que las separa de las otras figuras. La piel, el adorno, la vestimenta, la decoración corporal eran fundamentales para la construcción de un rostro social que era la identidad humana como tal, ¿no? Las personas no nacían tlácatl, se hacían tlácatl justamente construyendo su rostro social, se humanizaban. Todavía a la fecha entre los nahuas hay un brindis muy bonito que me decía un antropólogo que cuando dos nahuas brindan dicen ¿cómo?
Tlacashiwani. Es Ma Tlacashiwani. Es decir, hagámonos personas juntos. Y eso es lo que dicen al brindar, porque en efecto, como nos han mostrado Laura Romero, el Alessandro Cuesta y muchos, Dominique Rabí y muchos etnógrafos de los nahuas, entre los nahuas ser persona, nadie nace persona. La persona es construida a lo largo de la vida y la creación de personas es un proceso muchísimo más amplio que la reproducción fisiológica, que lo que nosotros llamamos, ¿no? Nosotros pensamos que la persona, hay gente que dice que la persona surge en el momento de la concepción, ¿no? O que surge en el momento del nacimiento, no, entre los nahuas la persona surge a lo largo de 30 años después de haber nacido, ¿no? Y es un proceso que nunca termina, de hecho, es un proceso que nunca está terminado, que siempre se tiene que mantener, ¿no? Es performativo, es cotidiano, es algo que se tiene que afirmar permanentemente. Entonces, pero bueno, entonces el tlazoli es peligroso porque rompe esas barreras. Y por lo tanto es contaminante y es destructivo, pero a la vez es profundamente generador. Entonces aquí el punto es justamente como que toda la manera de trabajar con el tlazoli entre los nahuas, lo que vamos viendo es que más bien es una manera de potenciar su carácter generativo y evitar su carácter degenerativo, por así llamarlo. El tlazoli es mucho más riesgo para las personas varones, porque se contrapone a toda una serie de técnicas que son muy masculinas de autocontención, de penitencia, que acumulan el poder masculino. Que esos son los términos que yo llamo masegualistli, que son una serie de rituales en que se acumulan fuerzas y que sirven para crear órdenes cósmicos y permitir la transformación. O sea, masegualistli es cuando los dioses crean al hombre, recogen los huesos que estaban en el Mictlán, Quetzalcóatl va con ellos, los traen a la tierra, la mujer Quilastli los muele como masa de maíz en el metate, y luego los dioses se pinchan el pene para regar esos polvos de hueso con su sangre, y con esa sangre, con esa sustancia que es como la masa de maíz finalmente, moldean los primeros cuerpos de la humanidad actual. Eso es masegualistli porque es un ritual de penitencia que implica dolor, es muy importante, y porque implica una utilización de la sangre masculina y del poder generativo de la sangre masculina. Y el masegualistli es la base de la construcción de todos los órdenes cósmicos. O sea, cuando se creó, cuando uno era de noche, cuando aún no era día y se reunieron y se convocaron los dioses allá en Teotihuacán, el famoso mito de la creación del quinto sol, pues lo que hacen las personas que quieren convertirse en soles, Nanahuatzin y Tecusistecatl, es masegualistli. O sea, se la pasan 5 días haciendo penitencia y después de eso ya se pueden transformar en dioses. Entonces, el masegualistli es toda una serie de prácticas que permiten acumular la fuerza, sobre todo masculina, y que permiten que esa fuerza tenga un poder generador de órdenes cósmicos. Y en cambio el tlazoli son toda una serie de prácticas que derrama esa fuerza, que rompe los órdenes cósmicos, pero que permite la regeneración. Y entonces lo que yo digo es que en el cosmos nahua, digamos, nosotros desde un punto de vista maniqueo, pensamos esto es virtud y esto es pecado. Esto es bueno y esto es transgresión. Esto genera cosas positivas, esto produce castigos y caídas. Y eso es el imperativo discursivo del pecado. Entre los nahuas finalmente no había un dualismo maniqueo. O sea, lo que había era un dualismo complementario que no estaba fincado en distinciones morales, sino más bien en cuestiones de equilibrio. O sea, el masegualistli es bueno en principio, pero demasiado masegualistli es muy peligroso, porque se acumula demasiada fuerza. El tlazoli podría ser malo en principio, pero sin tlazoli no hay vida. Entonces el tlazoli es indispensable. Y entonces más bien la reproducción cósmica náhuatl lo que va buscando es el equilibrio entre masegualistli y tlazoli, pero ese equilibrio siempre va a ser agónico. O sea, nunca va a ser homostático, ni funcional, ni todas las cosas que a nosotros nos gusta imaginar de los órdenes sociales y cósmicos, ¿no? No, es un desequilibrio conflictivo, es un desequilibrio en que unos se comen a otros, en que unos cortan árboles, se tronchan, se mueren, matan, cometen pecados, o sea, hacen todo tipo, cometen transgresiones, o sea, todo eso es para que funcione este equilibrio. El tlazoli, interesantemente, se asocia mucho con todos los animales rastreros. O sea, los alacranes, las serpientes, los ratones, todos los animales que viven pegados al piso se asocian con el tlazoli, porque justamente el tlazoli porque tlazoli también es cuando fuerzas emergen, tú rompes la superficie de la tierra y brotan cosas de la tierra, que puede ser el maíz,
o que pueden ser los pueblos que nacen en Chicomostoc, o que puede ser el cielo y la tierra que se separaron originalmente cuando mataron a Tlaltecutli, ¿no? ¿Se acuerdan que según otro relato cosmogónico, al principio de los tiempos Tlaltecutli era un solo ser y Quetzalcóatl y Tezcatlipoca la desmembran y separan el cielo de la tierra y nosotros vivimos de alguna manera en el vientre de Tlaltecutli, ¿no? Entonces eso es Tlazoli, lo que emerge de Tlaltecutli es Tlazoli. Y es justamente en la superficie de la tierra donde se combina lo que viene del cielo, lo que sube de abajo y donde se da la vida, tiene que haber Tlazoli, porque el Tlazoli es la fuerza que lo combina todo. Pero a la vez el Tlazoli, pues es una amenaza para el Masehualistli, porque aquí estamos ante una dialéctica de contención y derramamiento, ¿no? Hay un cuento precioso, bueno, un texto precioso de Hernando Ruiz de Alarcón, el perseguidor de idolatrías del siglo XVII, que cuenta justamente el origen del alacrán. El alacrán era un señor que cuando se estaba iniciando el cosmos actual, estaba haciendo penitencia porque quería ser el dios del nuevo universo. Y entonces se pasó años haciendo ayuno sexual y ayuno de todo tipo para acumular en sí mismo todas las fuerzas calientes de su poder viril, porque eso le iba a permitir convertirse en dios y ser el mandamás del nuevo universo. Y entonces las diosas madre dijeron, no, eso no está bien, y mandaron a varias mujeres y no se dejó seducir, pero finalmente fue Xochiquetzal en persona, la seductora número 1, y como dice, lo puso debajo de su falda. Que aparte, esa idea de poner, las diosas siempre son faldas, ¿no? Chalchiutlico era la falda de Calchihueques, Citlalico era la falda de estrellas, Coatlico era la falda de serpientes. Las faldas son también los niveles cósmicos. O sea, finalmente el cielo estrellado son las faldas de Citlalicue. Nosotros vivimos sobre las faldas de Coatlicue, porque finalmente es donde está lleno de víboras que viven al ras de la tierra, en el Tlaltipac. Y entonces, bueno, lo cubrió con su falda y obviamente pues este hombre ya no pudo contenerse y derramó todo. Y entonces dejó de ser un peligro. De hecho, inmediatamente después su ayudante, el que lo estaba ayudando, su patiño, el que lo estaba ahí ayudando a hacer la penitencia, le cortó la cabeza porque dijo que había fallado y se convirtió en un alacrán. Y interesantemente, lo que él cometió no es un tlazoli ni es un pecado, sino es que es una tlacoa, que se dañó. Y tlacotli, que es el término que se utilizaba para los esclavos, entre comillas, significa una persona demediada, una persona que está a la mitad. Es decir, lo que él hizo al romper el Masehualistli es que se provocó un daño definitivamente, pero no tiene que ver con el pecado propiamente, sino con que perdió una fuerza que había acumulado y se convirtió en alacrán. Y básicamente se evitó que este señor fuera tan poderoso. Y a la fecha, cuando un alacrán pisa a alguien, lo que le tiene que hacer el mago es ponerle una falda encima de la herida y hacerle un canto a Xochiquetzal. Es decir, aquí lo que vemos claramente es que el tlazoli no es, en este relato el tlazoli es una fuerza positiva. El que era realmente peligroso era ese señor que estaba acumulando toda esa fuerza en una ambición de poder individual desmedido y que se iba a convertir en Dios. Y lo que las diosas lo hicieron fue disolvieron esa fuerza masculina y el peligro que implicaba para el equilibrio cósmico, por así llamarlo, y restablecieron una relación dialéctica o de intercambio entre Tlazoli y Masehualistli, ¿no? Entonces tampoco es que las diosas estén cometiendo un pecado. De hecho, las diosas son las heroínas de este relato, ¿no? Porque gracias a ellas el veneno del alacrán no mata tanto y lo podemos curar, ¿no? Entonces vean, esa es la posición del Tlazoli. Otro caso muy bonito es que cuando alguien, el tlazoli siempre es contagioso, es muy interesante y eso también rompe con la idea de pecado cristiana. Cuando alguien comete un adulterio, no solo sufre esa persona, sino que enferma a toda su familia. Cuando un rey como Quetzalcóatl rompe su penitencia, pues provoca la destrucción de su ciudad. O sea, él no se va solito al infierno, sino que provoca la destrucción de toda su ciudad. Entonces el pecado, el tlazoli siempre es contagioso y ese es su mayor peligro tal vez, ¿no? Que es difícil de contener porque es el derramamiento incontenible en sí mismo, ¿no? Y cuando uno ve un ratón, que el ratón está asociado con el pecado, con el tlazoli, no es que uno haya cometido un pecado, es que uno va a cometer un pecado. O sea, fíjense cómo aquí no es que el tlazoli sea símbolo de, sino también lo causa. O sea, no solo es que haya el tlazoli es resultado del acto sexual, sino el tlazoli es antecedente y causa del acto sexual. Entonces, está cerca el ratón, ay, voy a cometer adulterio, chin, ya, no tengo de otra porque aquí el ratón ya. Y por cierto, las palabras de ratón son todo el discurso de seducción femenina. Hay todo un arte retórica femenino vinculado con el tlazoli, que son los discursos de seducción, que desde luego no están en las fuentes coloniales porque a los padres, imagínense un discurso femenino de poder sexual que amenaza el poder masculino,
Pues no, eso sí no cabía en Sagún, ni cabía en ningún discurso de un fraile, ¿no? Era anatema a la idea misma de discurso, a la idea misma de lo que se puede escribir, de lo que se puede decir. Entonces es un discurso que no conocemos más que a través de Ruiz de Alarcón y sus encantaciones. Tiene mucho de eso. Y que Dominique Raby, justamente esta antropóloga que les decía, ha definido como un contradiscurso femenino, que pues por desgracia no pasó los filtros del patriarcado. Digamos que el imán del discurso del pecado no era suficientemente fuerte para incorporarse al discurso femenino y entonces quedó suprimido, ¿no? Pero tenemos muchos indicios de este discurso femenino en muchas cosas que nos hablan de justamente de esta funcionalidad tan importante del tlazoli como una fuerza positiva. Positiva con cargas negativas, desde luego, pero también el Macehualistli las tienen. Hay varios estudios sobre la penitencia famosa entre los nahuas. El de José Juan Manuel Romero es el mejor, y lo que demuestra es que los actos penitenciales nunca son buenos en sí mismos, siempre son buenos en un contexto particular. Y lo mismo, las relaciones carnales están prohibidas en un contexto y son obligatorias en otro contexto. Entonces tenemos una diversidad mucho mayor. No es un mundo maniqueo, ni es un mundo en que lo sexual sea malo en sí mismo. Lo sexual es peligroso, pero también lo no sexual es peligroso, ¿no? Y el chiste es más bien el equilibrio. Creo que es una cosa que repite mucho López Austin y que luego no olvidamos, ¿no? Y bueno, entonces como vemos, en la reproducción cósmica tenemos las parejas de fuerzas duales que están en el origen del cosmos, tenemos los dioses sexualizados, Tezcatlipoca y las diosas femeninas. Fíjense cómo Tezcatlipoca está más bien del lado femenino que del lado masculino, y eso le causa problema a muchos estudiosos, porque Tezcatlipoca también es el guerrero y es el joven mancebo, pero también le dicen cuilón y le dicen sodomita. Y entonces hay mucha gente que se niega a aceptar que Tezcatlipoca pueda ser homosexual, ¿no? Por favor, es la encarnación de la virilidad. No va a andar ahí volteando la miradita ni nada por el estilo, ¿no? Pero pues es más bien la indignación moral de los varones heterosexuales de hoy que la realidad. Peter Sigal justamente tiene muchísima evidencia de la homosexualidad de Tezcatlipoca. Y es muy interesante porque Tezcatlipoca sería un perverso polimorfo, como diría Freud, ¿no? Y el tlazoli es la perversión polimórfica, de alguna manera. Es una fuerza incontenible, por definición, ¿no? Entonces, pero bueno, eso indigna a muchas personas. Pero del otro lado, el lado masculino, sí tenemos claramente a Quetzalcóatl y a los dioses y personas masculinas, ¿no? Ahora, en la última parte de la presentación, y perdón, ya me estoy prolongando mucho y quisiera que tengamos tiempo para discutir, voy a discutir el punto de las diversidades sexogenéricas. Y aquí lo que quisiera señalar es, a partir de estos dos ejemplos, que son dos ejemplos tomados del Códice Borbónico, cómo con los nahuas tenemos una contradicción, bueno, sí, la podemos llamar una contradicción, o parece una contradicción. Tenemos un cosmos que es superbinario. Un cosmos que está constituido por fuerzas que se identifican fácilmente con lo masculino y con lo femenino, que son fuerzas complementarias, que son fuerzas que siempre están en interacción, que este binarismo, hay que señalarlo, no es un binarismo jerárquico. En ningún momento, más que en las fantasías de los señores frailes y de algunos investigadores contemporáneos, lo masculino es superior a lo femenino. Son contraparte y son indispensables. Y mucho del discurso, por ejemplo, que hay detrás del matrimonio en las sociedades nahuas actuales, lo que enfatiza es ese carácter complementario de los dos géneros, ¿no? O sea, finalmente hay una visión muy normativa del matrimonio en las sociedades nahuas actuales, que también es resultado de 5 siglos de cristianización, desde luego, que lo que establece es que la persona humana en sí misma no es completa, sino que la persona humana son dos, y es la pareja. Y que hay una complementariedad absoluta entre las funciones reproductivas, físicas y sexuales y sociales de las mujeres y de los hombres, ¿no? Entonces tenemos un cosmos que es absolutamente binario, y entonces pues, eso sería muy fácil pensar, como hacen muchos investigadores, que entonces también los roles de género de las personas tendrían que ser igual de binarios, ¿no? Y pues sí, pero no. En el sentido de que justamente estos ejemplos justamente me interesan porque son demostraciones de cómo personas que podríamos considerar varones cumplen funciones femeninas, como en este caso parir, del lado izquierdo. O sea, este es un sacerdote que está vestido con la piel de una diosa y que está pariendo a Sinteor, el dios del maíz. Y que está él como varón, suponiendo que en ese momento sea varón, yo tengo mis dudas,
Pero bueno, la fuente dice que es un sacerdote puto y Guillermo Olivier, que ha trabajado este tema, dice que es un hombre trasvestido. Fíjense cómo hay siempre la necesidad de afirmar la identidad sexual, digamos así, biológica, pero el hecho es que está con una piel de mujer, que es una diosa, es Tosi, y que está pariendo como una diosa. Entonces, yo lo que veo es que aquí tendríamos una persona que podríamos considerar masculina cumpliendo funciones femeninas, por medio de todo un proceso de transformaciones que ahorita vamos a ver. Y aquí también tenemos otra vez lo que podría ser un sacerdote masculino vestido como diosa femenina. Ay, siempre me confundo, perdón. Vestido como diosa femenina aquí. Y aquí vemos un montón de huastecos, les llaman huastecos en el texto, caminando alrededor de él con gigantescos falos erectos. Entonces, claramente hay una relación entre la feminidad de esta figura que es masculina y la masculinidad rampante, por así llamarla, de los otros participantes en el ritual, ¿no? El cura que hizo las glosas les dice los sacerdotes putos. Que, por cierto, puto es una categoría en la España del siglo XVI que era muy diferente a la de sodomita. De hecho, porque implicaba más bien transexualidad y feminidad y era muy diferente, ¿no? Y aparte se asociaba con la clase baja más que con la élite. Tenía una lectura muy distinta, ¿no? Pero bueno, aquí lo que vemos rápidamente es que, o sea, si vemos la secuencia, lo que vemos es una secuencia de transformación de cuerpos, de géneros, por medio de un principio que es fundamental en la cosmología náhuatl, que es el principio del Ixiptla, que es el principio de las imágenes vivientes que se convierten en cuerpos o contenedores de las fuerzas divinas, ¿no? O sea, un ejemplo clarísimo de Ixiptla es que cada año en México Tenochtitlan se designaba un varón joven súper guapo como el Ixiptla de Tezcatlipoca. Y durante un año este varón era Tezcatlipoca, era tratado como Tezcatlipoca y vivía como Tezcatlipoca durante un año, y al final del año le daban crán y nombraban otro Ixiptla, ¿no? Aquí en este caso, en este ritual, lo que nos cuenta el texto es que originalmente la diosa Tosi, nuestra abuela, fue representada por un Ixiptla que era una mujer. Es decir, una mujer asumió la fuerza, se convirtió en el vehículo, en el cuerpo de la diosa Tosi, y luego esa mujer fue sacrificada por decapitación y se le quitó la piel, y entonces el sacerdote varón se puso la piel que era de la mujer, pero que en realidad era de la diosa Tosi. Entonces fíjense cómo hay una triple transformación, ¿no? Diosa, humana, mujer, y luego diosa, humana, mujer, humano, hombre, suponiendo que es un porte en este momento. Y finalmente, como Ixiptla de la diosa, y por medio de su presencia corporal, se convirtió en Tlazolteotl, la diosa, y dio a luz a Sinteotl, el dios del maíz, que está aquí naciendo y que es claramente varón el sí, ¿no? Entonces, como vemos aquí, lo que tenemos es una cadena de transformaciones que van mucho más allá del género, ¿no? O sea, hay transformaciones de género, pero hay transformaciones ontológicas de dioses a humanos, hay transformaciones de dioses a Ixiptla, y hay ¿cuál es el Sinteotl que da a luz ese sacerdote? No nos lo dicen, puede ser un niño o puede ser una imagen. Pero a lo mejor la distinción entre niño e imagen en el fondo no tiene sentido, es Sinteotl. Si fuera un niño sería una imagen de Sinteotl, y como imagen es una imagen de Sinteotl, es un Ixiptla también, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es cómo finalmente, como les decía, en el cosmos náhuatl era tan posible la transformación de todo tipo de seres en otro tipo de seres que lo que nosotros llamaríamos fluidez de género, pues no era más que una más de todos esos vectores de transformación, ¿no? Por otro lado, entonces bueno, ese es el argumento general que hago, y hay varios ejemplos de sacerdotes varones que de alguna manera asumen un papel femenino. Hay también ejemplos de sacerdotes varones que tienen relaciones sexuales con mujeres, y esas relaciones no son lo que nosotros llamaríamos relaciones sexuales humanas, sino son relaciones sexuales entre dioses, y tienen un efecto generador en las fiestas de fertilidad. El propio Ixiptla de Tezcatlipoca, del que les hablé, este joven guapísimo, la noche antes de morir, hacía el amor con 10 a 15 mujeres diferentes. Y eso se puede interpretar de varias maneras. A lo mejor esas mujeres estaban utilizando el tlazoli para quitarle fuerzas al dios, porque si no al día siguiente no lo iban a poder matar. Entonces finalmente esas mujeres apagaban las fuerzas viriles que el hombre había ido manteniendo, acumulando durante todo su año de Ixiptla. O sea, tenía un año de ayuno, y al final del año de ayuno
tenía relaciones sexuales desmedidas. Nos suena mucho como la historia del alacrán, ¿no? O sea, acumula fuerza y luego el papel de las mujeres es hacer que deje de tener fuerza. O también puede ser que las mujeres absorbían la fuerza y tomaban la fuerza de Tezcatlipoca y muy probablemente esas mujeres tuvieran hijos de Tezcatlipoca. Y entonces el dios se reproducía como humano por medio de Suishiptla, ¿no? Pero como ven, son tantas las posibilidades de relaciones, o sea, son tantas las relaciones diferentes que teje un acto carnal, por así llamarlo, que tratar de separar de eso lo que nosotros llamamos sexualidad biológica reproductiva, pues es un poco arbitrario, ¿no? O sea, lo que estamos hablando son de vectores de transformaciones que van en muchas diferencias, en muchas direcciones diferentes, y la sexualidad femenina, biológica, como nosotros la concebimos, no es más que una posibilidad de tantas, ¿no? Y muchas veces es reduccionista y lo que nos impide es ver todas las otras relaciones que se están tejiendo, ¿no? Y bueno, ya para terminar, les quería leer unos textos de un texto muy interesante que me parece que es un texto que se refiere a las mujeres lesbianas, a la homosexualidad femenina tal vez, pero que también se refiere a la ambigüedad de género, ¿no? Entonces dice así, la hermafrodita. La hermafrodita es una mujer asquerosa, otra vez la cosa moral, disculpen. Mujer con pene, dueña de pene, dueña de pene, dueña de pene, dueña de testículos. Aquí lo que pasa es que se utilizan muchos sinónimos en náhuatl para pene y parece que el español o el traductor, que era Alfredo López Austin, le dio pena utilizar los muchos sinónimos que existen en español para pene, ¿no? Y se quedó únicamente con el término más neutral y más... Pero imagínense ahí todos los diferentes sinónimos que podemos poner para pene, ¿no? Dueña de testículos. Se hace compañera de otra mujer. Se hace amiga de mujer. Se provee de mujer joven. Es dueña de mujer joven. Tiene cuerpo de varón. Tiene la parte superior del cuerpo de varón. Habla como varón, camina como varón, tiene barbas, tiene vellos, tiene pelos, practica amor lesbio, se hace amiga de mujer, nunca quiere casarse, detesta, no quiere ver al varón, escandaliza. Entonces, aquí lo primero que se nota es una cosa que es súper frecuente en todos los tratados de sodomía europeos de la época, que es que cuando empezaban a hablar de las prácticas homoeróticas femeninas, no tenían idea de lo que estaban hablando. O sea, estos doctos varones obviamente nunca entrevistaron a mujeres o esas mujeres nunca les dijeron lo que hacían. Y entonces cuando hablan de lo que nosotros llamaríamos lesbianismo, básicamente lo que están hablando es de una serie de fantasías y de confusiones que tienen, que yo creo que tienen muy poco que ver con lo que realmente hacían esas mujeres en sus espacios recreativos, por así llamarlo. Y entonces, una cosa que es muy frecuente también en la literatura del siglo XVI es la confusión entre lesbianismo y hermafroditismo. Entonces aquí está eso, que no necesariamente tenemos que asumir que era lo mismo. Y por otro lado, yo lo que veo en el texto náhuatl, leyéndolo así entre líneas, es como la existencia de lo que podríamos llamar unas identidades transmasculinas, finalmente, ¿no? Porque estas son personas que probablemente nacieron como mujeres o que originalmente serían mujeres, pero que asumen roles masculinos. O sea, ser dueña de una mujer joven es lo que hacía un hombre. Ir a la guerra, o sea, tener la parte superior del cuerpo de hombre, muy probablemente significa que iban a la guerra y que combatían, porque justamente son los brazos. Siempre que se habla del arrojo bélico es con la fuerza de tus brazos, y ellos tienen brazos fuertes. Entonces, muy probablemente está aludiendo a que eran buenos guerreros, ¿no? Y por otro lado, lo que más indigna es que no quiera casarse y que no se quiera subordinar a una autoridad masculina, ¿no? Eso es lo que más enfurece, ¿no? Porque finalmente el papel de la mujer es subordinarse en el orden heteropatriarcal es subordinarse, ¿no? Y aquí, en cambio, estas mujeres, como dicen, no quieren casarse, detestan, no quiere ver al varón. Y el término que utiliza Tetzahuitl es un término súper fuerte que se refiere a un portento, como las cosas que hacía Huitzilopochtli, de echar un rayo, quemar un templo. O sea, es una fuerza mágica potentísima. La mujer transmasculina tiene un poder gigantesco porque asume la fuerza masculina, al parecer, ¿no? Y porque eso parece poner en peligro todo el orden heteropatriarcal que el discurso mismo está queriendo confirmar, ¿no? Entonces, bueno, el otro ejemplo que les quiero presentar, y ya ahora sí lo último, es un ejemplo transfemenino, que es una cita muy larga que no tenemos tiempo. Bueno, algunas menciones a personajes transfemeninos. La primera me gusta mucho, dice, los hombres afeminados y mujeriles en hábito y traje de mujer. Era esta gente, esto es de Torquemada, era esta gente muy abatida y tenida en poco y menospreciada. Pues es obvio que va a decir eso, ¿no? O sea, tiene que decirlo.
Pero luego me gusta esto al final. Y no trataban estos, sino con las mujeres y hacían oficio de mujeres. Entonces, fíjense, esto es lo que nos apunta, es justamente una de las características de las identidades transfemeninas, que desde luego implican un rompimiento con las entidades masculinas y un rechazo muchas veces muy violento de lo masculino hacia estas personas, pero si son asimiladas a los ámbitos femeninos, ahí hay una posibilidad de existencia, al lado de las mujeres, con mujeres, realizando actividades femeninas. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahorita, ¿no? ¿Y qué es lo que corresponde a las figuras de hombres, mujeres que conocemos de otros pueblos indígenas, ¿no? De los pápagos, de otros pueblos, en que sí hay espacios, o de los muxe, tan famosos y tan llevados de aquí para allá, pero que claramente sí existen en la región ísmica, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una posibilidad de existencia de las identidades transfemeninas, como el otro texto también nos habla de una posibilidad de existencia de las identidades transmasculinas, ¿no? Todos estos términos, obviamente, con las salvedades que se pueden utilizar. Bueno, ya con eso, perdón, ya. Sí. ¿Esto es de Torquemada? Sí, la de arriba es de Torquemada. ¿Está hablando de fenómenos en España? No, está hablando de Torquemada, el autor mexicano que hizo la monarquía indiana, el autor novohispano. Sí, el criollo novohispano, no, sí, la monarquía indiana, no está hablando de... Sí. También en España hubieran dicho algo muy parecido, ¿eh? Y había el mismo tipo de personajes. Bueno, pues eso sería básicamente... Damos paso a las preguntas, comentarios. Espero que nos las que sean breves. Les voy tomando listas. ¿Alguien más? Y por ahorita Ale, luego tengo lo vacío. Y vamos a... ¿Te parece que agrupamos unas tres? Sí, perfecto. Ale. Sí. Muchas gracias, Fe, por tu exposición. Más fuerte, Ale. Gracias, Fe, por tu exposición. Bueno, es un cuestionamiento de las visiones normativas del siglo XVI, pecado y sodomía. Muy concreta la pregunta dentro de toda esa investigación que ha realizado durante tantos años y de las interpretaciones de historiadores, antropólogos sobre los códices, etcétera, y que han impreso ahí sus visiones. Hay dos términos, bueno, no dos términos, pero dos cuestiones que señalas, epísteme y epistemología, ¿no? La pregunta es si en algunos de estos estudios sobre estos temas hay algunos autores que tengan como referente a un autor como Michel Foucault. ¿Cómo quién? ¿Cómo Michel Foucault. En este sentido, yo recuerdo mucho las palabras y las cosas. Arqueología del saber, ya digamos vigilar y castigar, ¿no? Pero Foucault en las palabras y las cosas, a diferencia de casi toda la literatura que se refiere a estos temas en Europa, él dice casi al final que en Europa se curvó el pensamiento filosófico, ontológico, occidental, y que lo importante, sobre todo de los aportes de los fenomenólogos, que son los que investigaron el cómo llegar a ser persona, fue el describir las cosas tal y como son en sí mismas, sin ninguna interpretación, que es lo que no se hace, según entiendo, obviamente en toda la historiografía o todos los testimonios, digamos, que interpretaron estos códices. Y otros autores quizá muy importantes, diría otro de Lévi-Strauss, el precursor, quien decía que la diferencia entre la cultura a nivel universal y la naturaleza es la prohibición del incesto, casi en todas las culturas. Él hizo investigaciones muy importantes en el Amazonas. Y finalmente Emile Sellade podría ser quizá otro referente. Yo no sé si en estas investigaciones, en los autores que tú revisaste, aparecen algunas de estas visiones como referente. Ese es ahorita claro que sí. Sí, bueno, yo tenía como una acotación que me parecía como importante compartir me gustó mucho que dijeras no voy a leer este párrafo. Bueno, tengo ese comentario y una pregunta, porque por ejemplo ahora en filosofía política del lenguaje hay gente que ya incluso ni siquiera escribe algunas palabras. Digo, no los voy a decir, le daría el traste, pero por ejemplo la palabra en el
inglés de Estados Unidos. Antes la ponían entre comillas porque estaba esta distinción en filosofía del lenguaje entre el uso de un término y la mención, donde se supone que cuando usas una palabra tiene el sentido que tiene, pero que cuando la mencionas la neutralizas. Y eso le permitió a un montón de gente, por ejemplo, hacer ensayos donde ponían toda clase de palabras que eran insultantes y se consideraba que ya no funcionaban, porque estaban mencionadas pero no usadas. Y llegó un momento en que dijeron que esas palabras eran hiperproyectables y que no se puede ni siquiera detenerlas porque de alguna manera tienen un efecto, incluso si solo las mencionas. Y le dicen a eso y la hiperproyectabilidad. Y entonces ya ni siquiera, o sea, ya te dicen the N word, la palabra con N, ¿no? O sea, así, la palabra con C, sí, digo, si no saben cuál es, ni modo. Búsquenla. Me llamaba mucho la atención que decías, no lo quiero leer, y quería saber si una de las preguntas es si tiene que ver con porque decías que es performativo y parece que tiene que ver con esta discusión contemporánea, no mencionarlo. Eso era uno, y la otra es, yo sé que dijiste que es inescapable usar términos contemporáneos, pero supongo que en algún momento has tratado de imaginar formas de hablar de esto que no nos lleven a un presentismo. Y es que hay un historiador no binario de Inglaterra que se llama Keith Hayam, que dice que, por ejemplo, cuando hablamos de otras configuraciones identitarias en otras sociedades, y pone ejemplos en África, había cuestiones que tenían que ver con lo que llamaríamos religión, con jerarquías de gobernanza, porque eso no lo podemos nombrar adecuadamente con términos que están asociados a las identidades contemporáneas. Y que una de las cosas que hace es que cuando la gente, por ejemplo, las identidades LGBT contemporáneas dicen, antes éramos sacerdotisas y la gente nos quería mucho, dicen, bueno, pero no, porque en realidad eso es una construcción identitaria completamente distinta. Dice, sería importante poder nombrarlo para decir eso. Entonces yo te pregunto si alguna vez has pensado cómo nombrarlo para que no pase esto del presentismo. Y bueno, esa es la pregunta que se me ocurría. ¿Se te ocurre cómo nombrarlo? Gisela. Bueno, muchas gracias. Yo te voy a hacer un comentario de algo que acabo de estar en una ceremonia en la iglesia de San Sebastián en Tepoztlán. Y ahorita mismo está en el barrio del Alacrán, tiene muchos alacranes. Y este San Sebastián, el milagro que procede es tener hijos, cosa que no ocurre con los San Sebastianes. ¿No? Y entonces, de pronto, ahorita con lo que dijiste, me parece que es esta cuestión del Tlazoli, así totalmente en esta capilla, con una, aparte que el San Sebastián es de una feminidad también, ya sabes, estas ambigüedades, el siglo XVI, todo esto. Y bueno, no sé, yo te quería preguntar más, como estas transiciones, estos sincretismos también de género, que con todo y que llegan e imponen estos binarismos, de pronto ahí quien hace estos santos y combina esto, como que también está planteando, yo diría que ciertas fluideces que ahí se quedan. ¿Respondo? Sí, estas tres. Y ahorita luego abro la segunda ronda. Tengo a Sofía, a mí, a Tere, y en otra ronda entras. Bueno, respondiendo a la pregunta de Alejandro, bueno, yo en particular, digamos que somos muy heterogéneas las personas que trabajamos estos documentos, los códices y los manuscritos coloniales. Es un campo que tiene también escuelas diferentes, divergencias diferentes. Para mí, desde luego, Foucault ha sido fundamental alrededor de la visión del orden del discurso, de la visión de autor, porque justamente la mayoría de estos productos tienen una forma de autoría que no corresponde con nuestras nociones modernas de autoría. Inclusive el decir que el Códice Florentino o la Historia General de las Cosas de la Nueva España es obra de Sahagún es una tergiversación cada vez más insostenible. De hecho, la última edición que hizo la Getty Foundation, la edición digital que acaba de hacer, ya pone como coautores a los principales escritores, ¿no? Que son como 6.
Bejerano, Valeriano y todos ellos, ¿no? Entonces, digamos que la noción de autoría en el siglo XVI funcionaba de una manera muy diferente, pero también, por otro lado, yo digo, eso es una cosa que yo he desarrollado en diversos textos, la noción misma de representación y de la relación entre símbolo, signo y objeto, entre significante y significado, funciona de manera súper diferente entre los nahuas, ¿no? O sea, entre los nahuas nunca hay una distinción tajante entre significante y significado, ni entre representación y representado. O sea, siempre, más bien, todo funciona justamente aboliendo esas distinciones y permitiendo que lo representado exista en la representación y que haya o sea, uno de los términos, de las ocasiones que se le ha hecho es ser idólatras en ese sentido, porque la idolatría es justamente el rompimiento de la relación supuestamente de diferenciación ontológica que debe haber entre la imagen y la divinidad, ¿no? Es justamente ver a la imagen como divinidad, que supuestamente es un error doctrinal. Bueno, en Mesoamérica eso no era un error, era la práctica semántica fundamental, ¿no? Y discursiva, y performativa y ritual. Entonces, por ahí hay mucho que ver. Entonces, también se ha utilizado mucho pues, las teorías del discurso de James Scott y los discursos ocultos y todo eso en contextos coloniales es una referencia fundamental. Lévi-Strauss es siempre una referencia por la cuestión de la simbología estructural, más que del tema del incesto. Ya no tuve tiempo de desarrollar eso, pero sí quería hacer una anotación fundamental. Todos estos temas de sexualidad finalmente también son temas de parentesco. Y uno de los problemas más graves que tenemos es que no tenemos la menor idea de cómo funcionaban los sistemas de parentesco antes del contacto. O sea, ahí sí, los españoles llegaron a imponer la familia nuclear, la idea del los linajes patrilineales, la heteronormatividad, y muy probable, la hipótesis que tengo es que las élites nobles tenían sistemas de parentesco y de linaje más parecidos a los mediterráneos, pero que lo que llamaríamos los maseguales, la mayoría de la población, más bien lo que teníamos es un sistema bilineal de pertenencia más bien clánica y de clases de edad, que es un sistema mucho más parecido al Yoruba de Oyebumi que a los sistemas mediterráneos de parentesco. Y en esos sistemas, el control, por ejemplo, de la sexualidad femenina es muy diferente. O sea, en los sistemas de linaje patriarcal, obviamente, el control de la sexualidad femenina es fundamental, porque es el vehículo de la reproducción masculina. Pero en cambio, en los sistemas ambilineales de clases de edad y de índole más bien clánica, la sexualidad femenina no tiene esas funciones y entonces no hay un control como tal de la sexualidad femenina, o no de la misma manera. Entonces ahí hay unas diferencias muy importantes, ¿no? Y bueno, pues Eliade siempre es una referencia, pero creo que, claro, bueno, al menos yo cada vez soy más crítico del comparatismo. Yo creo que el comparatismo, pues sirvió una época, pero ya nos dio lo que nos tenía que dar, y que ahora más bien, pues hay que ver más bien cuestiones de diferencias ontológicas y otras cosas, ¿no? Pero bueno, espero haberte respondido. Podríamos hablar mucho más de referencias teóricas, pero pues no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, para pasar con Siobhan, sí, no conocía este concepto de la hiperproyectabilidad, pero es un problema al que me enfrento continuamente, ¿no? O sea, es un problema desde luego en temas de género, pero también en otros temas, la utilización de términos que han sido históricamente herramientas de exclusión, de discriminación, inclusive de violencia, pues es siempre muy delicada, ¿no? Ahí siempre una de mis referencias para pensar todo este tema son las reflexiones de Saidiya Hartman sobre el archivo, ¿no? Ella tiene toda una crítica muy profunda, sobre todo en un texto maravilloso que se llama Venus en los archivos, que justamente habla de cómo los archivos de la esclavitud, es casi imposible utilizar los archivos de la esclavitud sin volver a violentar y a destruir a las personas que ya fueron violentadas y destruidas en la construcción del archivo, ¿no? Y cómo lo difícil que es tratar de sacar algo que no sea la reproducción de la violencia, que está implícita en la construcción misma del archivo, en su terminología, en la manera en que se refiere a estas personas. Y sí es un problema muy, muy serio. Yo creo que a mí me parece que no es trabajo de nosotras como historiadoras o como científicas sociales prohibir términos o no. Creo que en el momento en que desde las ciencias sociales empezamos a decir que ya no hay que hablar de indígenas o ya no hay que hablar de no sé qué, pues perdón, nadie nos nombró censores, ni inquisición, ni nada, ¿no? O sea, puedes criticar el uso de un término, pero de ahí a que pongamos a hacer reglas de qué términos usar o no, me parece súper delicado y súper peligroso, pero sí creo que
tenemos que estar conscientes de esa hiperproyectibilidad. A mí me gusta mucho el no leer el texto y hacer que todo el mundo lo lea en voz baja, porque justamente nos problematiza la facilidad con que muchas veces reproducimos las violencias del archivo, ¿no? O sea, como ya lo pusimos entre comillas, como tú dices, no lo estamos diciendo, lo estamos mencionando, pero pues esa frontera, o sea, es muy difícil o sea, si en nuestras interacciones cotidianas persona a persona, esas fronteras a veces no se demarcan claramente. Imagínate en contextos interculturales o con grandes distancias temporales. Entonces sí hay que ser súper cuidadosos en cómo se manejan. Creo que, pues, a veces el silencio como estrategia puede servir para eso. Y desde luego, pues, idealmente me gustaría encontrar términos náhuatl para hablar de estas diversidades, ¿no? Patlache puede ser un término, ¿no? El término que utilizan para la hermafrodita, que es el término que utilizan aquí para la persona que dicen que es hermafrodita, aquí, el patlache. Y para las personas trans, que podríamos llamar transfemeninas, existe un término precioso que es tensochitl, labios labios floridos, que es también el término que se utiliza para el discurso amoroso, que es equívoco, que es seductor, que es peligroso para la masculinidad. Entonces, pues quizá por ahí podría haber una... Pero lamentablemente, Sagún no nos da suficiente para que lo podamos así lexicalizar así de una manera sin ambigüedades, ¿no? Tendría que ser una propuesta de utilizarlos y de ampliar un poco su utilización, ¿no? Pero quizás sea mejor que proyectar los términos de nuestro presente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, digo, es un debate muy viejo en la historia de las disidencias de género, ¿no? O sea, si podemos hablar de homosexualidad antes de finales del siglo XIX, y no, realmente no. O sea había otras formas de sexualidad que no eran heteronormativas, pero que no son la homosexualidad moderna, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y es peligroso, pero bueno, o sea, creo que justamente lo que habría que buscar es construir una terminología nativa, pero esa siempre va a ser pues temporal, ¿no? Y bueno, lo que contaba Gisela de San Sebastián me parece fascinante. El alacrán y la reproducción pues está en Ruiz de Alarcón en el siglo XVII, ya un siglo después de la conquista. Entonces no es descabellado que sobreviva en el presente. Lo que sucede con estas cosas, a mí me encantan estas anécdotas, porque finalmente son anécdotas, y es que, digamos que cuando uno encuentra una analogía, nunca hay que confundir la analogía, es una cuestión epistemológica básica, ¿no? O sea, nunca hay que confundir la analogía con la explicación, ¿no? O sea, uno está encontrando una similitud, que para empezar, las similitudes siempre existen en el ojo del observador o la observadora, ¿no? O sea, siempre son subjetivas. Y luego, pretender que esas similitudes demuestran, pues es hacer una abducción en última instancia, ¿no? O sea, puede haber una relación causal entre las dos cosas que se parecen o no. Y el tipo de relación causal que haya entre ellas pues no es determinado por la similitud en sí misma, es un problema de investigación. O sea, entonces tú encuentras los alacranes en el siglo, y sí, suena padre, y diría que sí, pero yo diría que demasiados antropólogos han construido interpretaciones a partir de ese suena padre, y es evidente que tiene que ser, como para que es problemático muchas veces, ¿no? Lo mismo que cuando encuentras, ¿qué es lo que hace Guy Rosat, ¿no? Él encuentra una analogía entre la fuente náhuatl y una fuente europea, que aparte él ni siquiera pretende establecer una relación causal que demuestre cómo es que esa fuente europea pudo llegar a ser el modelo de la fuente náhuatl. Él da por pensamiento mágico que todas las fuentes europeas tienen el poder mágico de influir a las fuentes náhuatl y que no es necesario demostrarlo concretamente. Y a partir de esa similitud que él encuentra, construye una falsa inferencia, una abducción, en términos lógicos, de que la imagen indígena es copia de la imagen europea. Lo mismo hace Pablo Escalante y muchos otros historiadores. Pues 90% de sus analogías, para empezar, yo no las veo, y también se podrían encontrar analogías con otras imágenes de otros orígenes, y luego, rara vez, sus analogías son explicaciones. En el 90% de los casos son abducciones, en términos lógicos. O sea, están creando falsas causalidades, y muchas veces son tautológicas y autorreferenciales. Bueno, tienen 1 millón de problemas a nivel epistemológico, deja usted político o todo lo que hay, ¿no? Entonces, pues sí, estoy de acuerdo contigo que es un indicio, pero no es más que un indicio. Pero, gracias. Mencionabas en algún momento que te molestaba o no querías usar el concepto de ontología. Y entonces quería preguntarte un poco más sobre eso y si tendría algo que ver con alguna discusión con las
ontologías políticas, no sé. Si quieren, Estaba anotado yo. Al principio mencionaste una especie de relación unívoca, una correspondencia unívoca entre sostener que existía una sociedad heteronormativa y una posición actual respecto al mundo. Me pareció muy interesante, pero me quedé reflexionando y me hizo mucho sentido todo esto que decías de teleología y causalidad, que en biología lo tenemos justo frente al problema de la reproducción en evolución. Es un problema muy recurrente que se iguala el hecho reproductivo de la vida con suponer que ese es su objetivo. Y es un problema que lo discutes con biólogos y no se entiende fácilmente. Cuando discute Hulse el problema de la raza, hace sin embargo una aseveración, al final la advertencia, presenta una evidencia muy convincente de la existencia de las razas biológicas y las destruye básicamente, pero al final hace una aseveración que es provocadora y que dice: supongamos sin conceder que no fuese ese el caso, supongamos sin conceder que encontramos casos particulares en los que la evidencia biológica indicase que sí hubiesen existido las razas. Dice, eso implicaría renunciar a nuestra aspiración contra los argumentos racistas o contra las relaciones, digamos, jerárquicas entre grupos. Dice, de ninguna manera, tenemos que seguir luchando y dar explicaciones de por qué. Lo digo un poco porque la discusión, entiendo que es una discusión dentro del campo, un campo del cual estoy distante, pues, pero me pareció interesante ese planteamiento que se hace al principio. Y lo segundo es que otra cosa que yo no sé mucho, yo no sé náhuatl, hay un estudiante que me acerca mucho más al náhuatl, y él siempre me cuenta cómo hay muchas cosas que en el náhuatl contemporáneo, a pesar de 500 años, que no son solo de cristianismo, de una sociedad heteronormada, pero además de un individualismo muy rampante, siguen encontrándose en las distintas formas del náhuatl contemporáneo. La dificultad para encontrar esta idea del individuo como el sujeto principal, del yo, frente a nosotros, y cómo esto aparece todo el tiempo. Entonces me preguntaba si más allá de las fuentes se encuentran rasgos, que a veces, o has encontrado rasgos, por eso se perpetúan, lo que queda por ahí, que hablen de esta existencia no binaria o de esta cobijo a la diversidad, que hayan persistido de alguna manera en el náhuatl contemporáneo. Son los dos comentarios. Sí, bueno, según yo sabía, la sodomía era considerada pecado nefaro o antinatura, ¿no? O sea, es un grado de pecado. Como la idolatría. El sumo. Entonces la pregunta es si tú habías encontrado diferencias en estas como descripciones entre pecados de otra magnitud y este pecado, que te diera cuenta de que esto está escrito con mucha más virulencia que otros tipos, no sé si me explico, que otros tipos de pecado, ¿no? Que la descripción del sodomita es ya de una virulencia particular y misma virulencia que trata de poner también a los náhuatls, ¿no? Y la segunda es más me quedé con muchísimas ganas que nos platicaras cómo vas rastreando esta agencia en estas fuentes que están escritas por los españoles, pero que tú dices, y yo creo que sí, que puedes rastrear, y si tienes algún artículo que nos pudieras recomendar tuyo de cómo has rastreado esa agencia supongo que son indicios, ¿no? ¿Y qué consideras que son indicios? Entonces, más una solicitud que una pregunta. Pues si quieren respondo. Bueno, no, o sea, realmente es que lo que pasa es que ontología es, como sucede con muchos conceptos, o sea, los conceptos académicos supuestamente se difieren, son conceptos metalingüísticos que se diferencian del habla común porque son menos ambiguos, porque son supuestamente más técnicos y más claros, y el chiste de utilizarlos es que evitamos precisamente ambigüedades, todo eso. Pero en realidad los conceptos académicos son súper ambiguos, son siempre objeto de contestación y aparte tienen cargas disciplinarias que no siempre se transmiten. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me sucede, o sea, a mí no me gusta usar ontología porque, te lo diría directamente, porque en el campo de la antropología es una palabra que se utiliza muy a la ligera. Y está de moda el ontologismo y hablamos de ontologías y pues, para empezar, lo que nosotros llamamos ontologías creo que tiene muy poco que ver con lo que Heidegger y tal dirían que es ontología, y bueno, entonces ya es problemático que utilicemos el mismo terminología. Y por otro lado, pues
sí, tiene un espectro muy amplio, ¿no? Entonces, a mí me parece que a veces es, como pasa con muchos términos académicos, en vez de servirnos para hacer más clara la discusión, lo único que hacen es meter mucho más confusiones en la discusión. Finalmente, de lo que yo estoy hablando es, pues, de diferencias ontológicas, de formas de ser que son radicalmente diferentes, ¿no? O sea, aquí estoy diciendo, por ejemplo, que en el mundo vivido de los nahuas, y aquí en términos fenomenológicos lo estoy, pues no había la distinción entre piedras y personas que existe en nuestro mundo. Esa es una diferencia ontológica en última instancia, pero pues o sea, decir que es ontológico a veces no sirve más que, pues está de moda, ¿no? Como antes usábamos simbolismo y más bien era, pues oye, no me gusta a veces como se abusa el término, no es que no sea útil pensar de esas formas, ¿no? Y bueno, lo que preguntabas sobre raza, ¿a qué autor te referías específicamente? A Stephen Jay Gould en particular, cuando dice el tema de raza. Pues, por otro lado, o sea, raza es muy curioso, ¿no? Porque, o sea, creo que ahí también hay un problema de una visión constructivista que a veces es un poco chata, ¿no? O sea, nosotros, es clarísimo que las razas fueron construidas. Pero eso no significa que los conceptos construidos no tengan también referencias y relaciones con las cosas que existen, ¿no? O sea, el hecho de que yo demuestre que un concepto es construido no implica que no haya una realidad con la que se vincule ese concepto. Entonces, o sea, por ejemplo, la gente que dice que ya no hay que hablar de indígena, ¿nos demuestra que indígena es un término contradictorio? Sí, desde luego. ¿Que es un término que ha sido utilizado como una herramienta de dominación y discriminación? No lo dudo. Por cierto, rara vez mencionan que también es un término que ha sido refuncionalizado por las personas definidas como indígenas como un término de lucha. Eso rara vez lo mencionan. Y luego que es un término ambiguo y que tiene historicidad y que no se refiere a las mismas cosas a lo largo del tiempo, definitivamente. Pero de ahí a decir que lo indígena, que aquello a lo que se refiere el término indígena no existe, pues hay un brinco gigantesco, ¿no? Es como decir, o sea, fabricamos el telescopio y entonces solo podemos ver los anillos de Saturno por medio del telescopio, entonces los anillos de Saturno no existen. Pues no, o sea, ¿cómo decirlo? Y el problema de ese tipo de argumentos constructivistas es que solo se aplican para ciertas cosas, ¿no? O sea, decimos, el término indígena no hay que utilizarlo por todos estos horrores, entonces ya no hablemos de indígenas. Pero pues lo mismo se puede decir del término Estado, del término nación, del término democracia. Y yo no veo a esos mismos teóricos diciendo ya no hay que hablar ni de Estado, ni de nación, ni de democracia. Porque entonces, ¿de qué vamos a hablar, no? Entonces, o sea, siempre es como con o sea, a veces es un constructivismo un poco chafa, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, yo creo que sí es complejo este problema que planteas, que lo sucede con lo mismo con las razas, ¿no? Finalmente, la genética de poblaciones sí nos está demostrando que hay diferencias genéticas heredables entre poblaciones. Que eso constituya conjuntos cerrados de población que podríamos definir como raza, definitivamente no. Pero sí hay rasgos heredables que distinguen a las personas de cierto origen continental de las personas de otro origen continental. Y eso también negarlo es absurdo, ¿no? O sea, es comprobable. Entonces, bueno, más bien hay que entender, o sea, hay que ser mucho más críticos en la manera en que utilizamos los términos, ¿no? Y sobre todo evitar las teleologías, ¿no? Que, pues, digo, el evolucionismo está lleno de teleología completamente, ¿no? Una cosa es que las cosas tengan otro resultado y otra cosa es que existen por el resultado que tienen, ¿no? Y eso lo mismo pasaría con la sexualidad, diría yo, ¿no? O sea, hay que buscar explicaciones no teleológicas de la sexualidad, ¿no? Y bueno, del náhuatl sí, en el náhuatl contemporáneo sí se encuentran rastros de este lenguaje no binario. Los pareamientos de género diferentes son fundamentales. Por ejemplo, la palabra tlacatl, que en el siglo XVI es ambigua genéricamente, que se refiere a persona en general, en muchos nahuas contemporáneos es varón. Y entonces, si dicen tlacatl, tienen que decir cíhuatl. En cambio, en el siglo XVI es muy interesante que el pareamiento no es tlacatl-cíhuatl, como sería en el siglo XXI, sino es tecutli-cíhuatl. O sea, era tonacatecutli y tonacacíhuatl, o metecutli y omecíhuatl. Entonces, el pareamiento no es hombre-mujer. El pareamiento es señor, con todo lo que implica eso en términos de clase, y mujer. Entonces, fíjense ahí cómo lo que se definimos como el polo masculino no es propiamente un polo biológico, es un polo social. Es señor, es aristócrata, persona que crea linajes, persona de linaje, y no todos los hombres son tecutli, ¿no? Entonces, ese es un término. Entonces, creo que también en el náhuatl actual hay que ver esas diferencias, ¿no? Que hay muchas ambigüedades, la terminología
Es compleja, pero digo, recientemente estábamos revisando en clase el Códice Macehual, que es un documento maravilloso producido por unas como cooperativas de Cuetzalan, un movimiento cooperativo de Cuetzalan. Es un plan de vida a 40 años, pero presentado en forma de un códice mesoamericano, con todos los elementos formales de un códice mesoamericano. Es realmente impresionante y tiene una riqueza léxica en el náhuatl que yo creo que daría mucho para ver este tipo de cosas, de pareamientos y eso, pero que curiosamente en la traducción española la borran completamente, porque claramente saben que los lectores en español esas cosas nomás no les van, ¿no? Entonces, también el tema de la traducción sigue siendo actual como era actual en el siglo XVI, ¿no? O sea, digamos que los USBs y todo eso siguen, los interfaces siguen siendo problemáticos, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente la sodomía era un pecado nefando, Tere, y ya no tuve tiempo de plantearlo, pero, o sea, la primera carta de relación, la llamada primera carta de relación de Hernán Cortés, que es más bien la carta que escribió el Cabildo de Veracruz recién fundado en 1519, en el que avisan que van a conquistar eso, que quieren conquistar México, por eso. Dicen, dos cosas tienen los indios, son idólatras y caníbales y son sodomitas. Y esas son las dos acusaciones fundamentales contra los indios. Y la acusación de sacrificio, eso se vincula con el sacrificio humano. ¿Cuáles son las obsesiones epistemológicas que ha tenido todo nuestro conocimiento sobre los pueblos prehispánicos, entre comillas? El sacrificio. Y ese es el programa de la dominación colonial. O sea, había que definirlos como sacrificadores porque eso era lo que justificaba su dominio. Y por eso a la fecha, 90% de la bibliografía sobre esos pueblos es sobre sacrificio humano, ¿no? Casi sigue siendo una obsesión a la fecha, ¿no? Y la sodomía es el otro tema. Lo que pasa es que ya ahora la sodomía pues ya se ve feo utilizarla de esa manera. Pero durante siglos decir que eran sodomitas porque muchas de sus instituciones finalmente eran de pueblos civilizados. O sea, tenían policía, tenían buen gobierno, tenían muchas, pero al decir que eran sodomitas, los barbarizabas automáticamente. Entonces sí, la acusación de sodomía sí tiene un peso súper fuerte. Por eso también se ha construido todo el contradiscurso de lo heteronormativo, justamente para tratar de limpiar esa acusación. Pero pues ni muy, muy, ni tan, tan, es lo que yo diría, ¿no? Por hablar científicamente. Y bueno, lo de rastrear la agencia en las fuentes, con todo gusto te comparto mis libros. Es algo parecido a lo que Ginsburg define como el paradigma indicial, en parte. Es algo parecido a lo que ha sido pues, la hermenéutica que nos enseñan para trabajar las fuentes nahuas, que es parte del oficio historiográfico, que por cierto, hay que decirlo, se practica mucho mejor en México que en Estados Unidos. Yo cuando veo cómo mis colegas gringos manejan los textos nahuas, a veces me quedo con qué malos son, o sea, ni hablan bien náhuatl, ni leen bien, y simplifican, o sea, creo que el oficio en México es más sutil y es una cosa de una comodidad de conocimiento muy particular, es un oficio que se transmite muy como en lo oscurito, digamos, en seminarios, en ejemplos concretos, no es que haya formulaciones teóricas así particularmente claras, y en general, pues es como utilizar justamente, o sea, yo como funciono particularmente es que encuentro cosas en las fuentes que parecen tener un exceso de sentido, que parecen tener un exceso, una contradicción, que parecen inclusive muchas veces ser un error, y más bien utilizo eso que parece romper como el hilo semántico, el hilo lógico de la fuente, y que parece extraño, lo utilizo como un indicio y entonces empiezo a construir relaciones causales a partir de eso. Empiezo a inferir. Bueno, o sea, esto puede ser... O sea, tengo colegas que todo dicen que es un error. Que para mí se me hace la explicación más elemental que puedes hacer de algo. Yo no lo entiendo, fue un error. Yo más bien parto de la idea, no lo entiendo, pues vamos a tratar de entenderlo. Entonces, ahí empiezo a ver cuestiones de cómo funcionan los lenguajes visuales mesoamericanos, por ejemplo, que es súper diferente a cómo funcionan, y cómo funcionaba también en los discursos orales mesoamericanos. Entonces, lo que sé de discursividad, de narración visual, empiezo a ver si tiene que ver con eso. Empiezo a ver hago mucha como reconstrucción imaginaria del proceso mismo de elaboración de las fuentes. O sea, me imagino la escena de Sagún diciéndole a sus colaboradores, tienen que escribir sobre los sodomitas. Y los colaboradores diciendo, chin, ¿qué vamos a decir? Que no sea autoinculpante. O sea, qué delicado es, ¿no? O sea, hablen de algo que es la peor acusación que hemos hecho contra ustedes, ¿no? Toda la relación de poder que está detrás de eso, ¿no? Hay un libro maravilloso de José Rabasa, este pensador poscolonial norteamericano, que se llama Tell Me the Story of How I Conquered You, ¿no? Cuéntame la historia de cómo te conquisté.
Y lo que él señala es la absoluta violencia epistemológica que hay detrás de decirle a un sujeto colonizado, cuéntame la historia de tu propia sujeción. Y por lo tanto, constitúyete a ti mismo como un sujeto dominado, ¿no? Porque en esa narración lo que están haciendo es confirmar ellos, por medio de su propio discurso, la dominación que se les está imponiendo, ¿no? Entonces creo que eso es el tipo de cosas que, las dinámicas de poder, y bueno, se encuentran. Diana Magaloni lo que hace es que trabaja los materiales. Ella ve las imágenes del Códice Florentino y se pone a analizar los tintes y encuentra toda una riqueza discursiva y una semántica del color que era imposible que Sagún siquiera se imaginara que existía, ¿no? Y que es sistemática y que nos permite reconstruir una intencionalidad clarísima de los pintores que, como ella dice, el Códice Florentino son 3 libros. Un libro en náhuatl, un libro en español que es bien diferente al libro en náhuatl, que es como una glosa o un comentario al libro en náhuatl, y un libro visual, que es un códice mesoamericano que no tiene nada que ver con ni el náhuatl ni el español, ¿no? Entonces tenemos 3 textos, 2 escritos y 1 visual, ¿no? Y en general, eso puedes decir el Códice Mendoza de la mayoría, son mucho más complejos de lo que Guy Rosat jamás se imaginó. Y con esta sería la última. Bueno, gracias. Pienso que hay como mucha sintonía en la intención de lo que buscas hacer, o sea, cómo ir hacia el pasado justamente para ver qué tiene que decirnos desde este presente. Yo tengo comentarios como de varios niveles. Uno, hay una gran discusión, y eso me parece que entraría dentro de lo que estás planteando, ya no, digamos, comparativamente con las fuentes europeas, sino dentro de los feminismos decoloniales y sobre todo los que se llaman feminismos indígenas y luchas de las mujeres, justamente por dilucidar y discutir, y en eso, bueno, una alumna hizo una tesis en la maestría en estudios de género muy buena porque sistematiza, digamos, buena parte de la discusión, aunque siguen apareciendo cosas, porque, claro, tenemos a la propia María Lugones hablando de la colonialidad del género y justamente recurriendo a Oyewumi Oyeronki y a Paula Gunn Allen, que también es esta descendiente de tribus americanas, o sea, Norteamérica, ¿no? Y que también plantea justamente que no hay estas divisiones sexuales que privaron, o sea, en eso hay pues una gran cantidad, la propia, digamos, Rita Segato hablando de patriarcado de alta y baja intensidad y por qué lo plantea, justo también está este libro que a mí me parece interesante, que se llama No existe sexo sin racialización, que además pues viene mucho el cuento de todo lo que tú has trabajado y muy bien con anterioridad. Es decir, si hay toda una discusión, la propia Aura Cumes diciendo el Popol Vuh en realidad, o sea, toda la primera parte del Popol Vuh está hablando de un mundo dual, sí, un poco lo que tú acabas de decir, que de hecho esas son parte de las cuestiones, todo el mundo que recuperan también las mujeres en Bolivia y Perú, las actuales, digamos, aymaras, quechuas, etcétera, pero que han trabajado junto con las historiadoras como María Rostorowski, la propia Lorena Adorno, etc. O sea, en estas discusiones de los diversos, digamos, mundos, Yayala, vamos a ponerle así, ya sabemos que solo una región, pero bueno, cada parte tenía su nombre, pero respecto a justamente esa imbricación, digamos, entre procesos de racialización y de engenerización, o sea, una manera de engenerizar a los sujetos que podían tener estas transiciones. Yo por ahí vería o te preguntaría si has pensado también, digamos, en esa discusión que me parece que es como muy importante, que sí hablan y discuten pues las cuestiones, digamos, de la antología. Bueno, ahí mismo está el trabajo de Di Pietro, que es otro colega que está en Estados Unidos, pero es de origen argentino, que es trans, y que ha trabajado mucho, por ejemplo, las imágenes justo de Theodore de Brie, de arrojar a los perros a los sodomitas, en fin, ¿no? Es decir, sí hay como que muchas vertientes, o sea, algo se está moviendo que a mí me parece muy, muy relevante en ese sentido. Luego, esa sería una primera pregunta. La otra tiene que ver con lo que acabas de decir de Magaloni, que la hemos tenido acá en nuestro seminario de Historia de la Ciencia, junto con Bárbara Mundi y otras, a la propia Mercy Norton, que seguramente conoces, y su libro último sobre lo domesticado y lo salvaje, que también tendría por ahí muchas conexiones con lo que estás señalando en esta transitividad de los seres. Aunque, digamos, transitividad que tampoco es, digamos, totalmente fluida, tiene,
digamos, sus reglas, que eso es lo que es, o su organización, pero a la que es muy difícil acceder por lo que tú acabas de decir. Pero yo ahí te preguntaría, porque tú has dicho pues, que no, que la abducción, cosa por la que yo estoy, yo creo que esa es la manera de trabajar. Te preguntaría primero, ¿cuál es tu noción de explicación? Porque no la acabo de entender. Y en ese sentido, porque, por ejemplo, en todos esos textos, por ejemplo, Diana Magaloni es hasta que llegamos a un cierto tipo de desarrollo tecnológico que puede acceder a ese contenido de los códices porque efectivamente lo perdimos. Es decir, pues ¿quién nos podría haber dicho que el color azul de cierto tono equivalía a cierta cuestión, ¿no? Es decir, y lo hizo justo por ir a la materialidad, que me parece muy relevante y muy interesante, pero que sí hubo justo lo que tú... O sea, yo lo equipararía o haría la analogía con esa ruptura de Trasoli. Es decir, hubo un tronchar, efectivamente, ciertas líneas de continuidad. Rabasa también lo trabaja con sus historias inmanentes, en fin, es decir, hay ahí como... Te preguntaría por la cuestión de la discusión entre continuidades y discontinuidades. Y cómo, digamos, dar ese salto histórico, historiográfico y de trabajo metodológico, también como te lo preguntó Tere, para tu propio trabajo. Digamos, haciendo de abogada del diablo, de la diabla, sería, ¿por qué? Porque tú dices, bueno, es que los otros trabajan pues, como no bien, pero una podría decir, mira que a mí me ha encantado lo que has expuesto, digamos, estoy convencida de que es así, casi, pero sí pensaría que a lo mejor hay ahí, pues otra vez esta parte imaginativa del indicio que da cuenta, ¿no? Porque justamente no podemos acceder, hay como una cierta discontinuidad en ese sentido, ¿no? Pero que bueno, da para justamente plantear esto. Nos van a pedir el espacio. Bueno, ok. Pues rápidamente, fueron muchas de las cosas que planteaste muy interesantes, gracias. Sí, desde luego que yo tengo súper presente el debate del patriarcado precolonial o colonial. Mi posición, no tuve tiempo de desarrollarla, pero en la conferencia que di el año pasado sería quizá más cercana a la de Segato, de que había un patriarcado de baja intensidad y que claramente a los varones nobles que fueron los principales colaboradores de los proyectos de construcción de conocimiento de los frailes, les interesaba no solo para reivindicar a su sociedad, sino para reivindicar su propio papel dentro de esa sociedad, enfatizar los rasgos patriarcales de esa sociedad. Entonces ahí se juntan el hambre con las ganas de comer y ya tenemos lo que podríamos llamar cómo se construye ese patriarcado retroactivamente, ¿no? Pero desde luego que ya existía antes. Pero yo creo que si tomamos en cuenta la existencia de diversos sistemas de parentesco y de reproducción, porque otro tipo de reproducción que había también, o sea, no toda la reproducción humana producía linaje, no toda la reproducción humana tenía efectos de parentesco. La reproducción de los tlacotli, de las personas esclavizadas, de las aguianime, de los cautivos de guerra, no generaba parentesco. Entonces había formas de reproducción muy diferentes, ¿no? Entonces ahí hay una pluralidad que sí nos falta entender. Y bueno, pues mi noción de explicación es como crear modelos de intención, un poco a la Baxandal tal vez, como los que plantea este historiador del arte Baxandal, los modelos de intención, que es un poco tratar de reconstruir hipotéticamente los procesos de creación de estos productos culturales y de ver los conflictos que había y de qué discursos están presentes y cómo interactúan. Yo lo he desarrollado particularmente, sobre todo lo he desarrollado con el Códice Mendoza, con el lienzo de Tlaxcala, con el Códice Azcatitlán, que son completamente diferentes, ¿no? Una de las cosas más interesantes de eso es que hablando de rompimiento de continuidad, no puedes hacer una cronología clara de los grados, de lo que llamaríamos los grados de aculturación, por ejemplo. O sea, no es cierto que los documentos, mientras más tardíos sean, más occidentalizados estén, sino muchas veces sucede exactamente al revés. No puedes decir que dos documentos contemporáneos van a ser iguales, porque generalmente son súper diferentes. No puedes decir que los contenidos tradicionales sean vehículo de discursos tradicionales, porque muchas veces los contenidos tradicionales, al revés, son vehículo de los discursos extirpadores y todo eso. Y muchas veces los discursos más occidentalizados son vehículo de reivindicaciones identitarias indígenas y de alteridad. Entonces, básicamente es mucho más complejo que las dicotomías esencialistas que solemos tener
aculturación, continuidad, rompimiento, continuidad. Es mucho más complejo, ¿no? Las supervivencias que ha habido, y no dudo que las haya habido, nunca son continuas, nunca son simples, sino siempre son por medio de sistemas de transformación. Y aquí el gran rompimiento, ya para terminar, pues es, y siempre acabo terminando con eso últimamente, pero pues ese es el mundo en que vivimos, pues es el genocidio del siglo XVI. O sea, finalmente hay que asumir que en el siglo XVI hubo un genocidio que destruyó al 90% de la población y que destruyó los mundos culturales de una manera que apenas empezamos siquiera a atisbar. Y que hay que entenderlo como lo que fue un proceso de genocidio colonial. Y pues eso es el referente desde donde vamos a partir, ¿no?